buenos días tengan todos del otro lado de la radio celular estéreo, desde donde sea que nos estés escuchando, computadora, ¿por qué no también a través del diarionuevodía.com.ar o de radionuevodía.ar? Bienvenidos al cierre de la semana y del mes, acá en Radio Nuevo Día, cerrando junio, empezamos una nueva emisión de Arriba al Día. Como cada mañana el equipo está completo para afrontar una nueva jornada. Brian Álvarez es quien está en la selección musical y puesta en el aire. Mañana escarchada en la ciudad de Río Gallegos. Si todavía no saliste de tu casa, estate atento porque no está para andar apurado, y no está para andar volviendo con el celular tampoco. Así que preste atención, ahórrese un disgusto, ahórrele un disgusto al resto de la comunidad que no quiere chocar con usted, ni quiere chocarlo a usted tampoco. Así que entre todos pongamos un poquito de cada uno, miremos los espejos, no nos abatatemos y pisemos el freno como si no hubiera mañana. Un andar lento, un freno progresivo, miradas hacia los espejos, hay una palanquita a la izquierda del volante que es el guiño. Son detallitos. Exactamente. Y buen día. Buen día, Fernando. Como consejo, si llegan a la esquina y se les está complicando, Sí. una cuestión de técnica, tampoco es como Tírese del consejo. auto. Era un tip que me han tirado y yo lo reenvío. Es no frenar, sino bajar la marcha. Claro. Si vas en tercera, no frene, pues se te va a ir. Frene con motor. Bajá segunda, soltalo despacito y vas a tener más resultado que frenando, digamos. Porque Tal cual. frenando la rueda se pone dura y sigue. Sí. Entonces bajando el cambio tenés una chance más. Fernando Fernando. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Usted? te va, Bien. Fernando? ¿Congeladísimo su móvil hoy? No, encima no. ¿No quería? No, estuve, digamos, salí recontra apurado, me levanté con lo justo Ajá. de tiempo para levantar. En ¿Casi realidad pasada no, de me derecho? levanté bien de tiempo, pero todo un proceso de levantar a mi nene, 4 años, re frío, está calentito en la cama, entonces me costó todo un trabajo y despertarlo, levantarlo, vestirlo, peinarlo, ¿no? La cuestión, lo que sea un padre me entiende. Salgo, entra 8 menos 10, tiene que estar en el colegio. Salgo, menos 20, abro la puerta y veo el panorama, y recién en ese momento lo vi, porque tenía cortinas bajas, todo. Salgo todo congelado, ay Dios. A descongelar el auto rapidito, así a salir, y bueno, hasta que llegué al auto bien, encima ahí no hay manera de andar rápido, tenía que andar despacito. Así que llegamos pero con lo justo, y transitando por la autovía, que por eso decía, está terrible, terrible de resbalosa, así que hay que ir de verdad muy despacito, hay Sí. que ir tomando distancia desde adelante, rezando que el de atrás no te la ponga, o el Sí. del costado, que nadie se te cruce. O sea, la conducción de hoy es a máxima, ¿cómo es que se dice? Precaución. No. Sí, pero hay otra palabra, como un autocuidado, digamos. Claro. Manejo a la defensiva, Manejo eso es. defensivo. Sí. Hay que hacer hoy manejo a la defensiva más que nunca. Vayan despacio, cuídense, cuiden al resto y vayan previniendo ustedes al resto, ¿no? Porque sabemos que en Río Gallegos no es donde mejor maneja la gente. Así que con mucho cuidado hoy. También a caminar, como decía Héctor, porque las veredas igual están súper resbalosas. Exactamente. Cuando cruzan de vereda a vereda, la calle está terrible. Así que con mucho cuidado. No hay terrenos en venta, así que no compre terreno. Estaría bueno también, vamos a indagar, de hecho ya pregunté qué onda con el tema de la sal en la autovía o la melaza, ¿no? Que es algo frecuente que se esparce tempranito para que no haya este tipo Sí. de complicaciones, pero bueno, hoy no hubo. Eso es lo otro que iba a decir. El municipio ya tiene que empezar a tener en cuenta el clima. O sea, lo tenemos en cuenta en los medios. Si el día anterior te publicamos cómo va esta mañana. Bueno, muchachos, fíjense la proyección para que cuando pasa esto, bien temprano ya hayan tirado lo que tengan que tirar. Exacto. Lo que pasa es que la autovía todavía no ha pasado a la órbita, no sé si habrá pasado a la órbita municipal, pero la que se encargaba de la tarea esa de limpieza era Vialidad En Nacional. alguna época sí, en alguna Sí. época, pero la Muni creo que lo venía haciendo. Tiene sal la Muni. Ujú. Lo que pasa es que no sé por qué. Ahí hicieron acopio de sal. Ojalá, bueno, rápidamente ya tenemos Sí. que entrar en esa Activen. dinámica. Quien tenga que hacerlo, que active, Ujú. básicamente. Programa invierno.
Títulos, ¿cómo le va, Héctor Mancilla? ¿Todo bien? Bien, buen día, chicos, acá andamos. Me Todo alegro, me acá. alegro por usted. Hoy de boina, en la transmisión, así que si quieren ver algo lindo desde temprano, sintonicen lo que estamos acá nosotros tres en YouTube, en Facebook, como las plataformas complementarias de nuestro envío radial. Saludos para Beto también, que desde tempranito está. Salió a las 8:45 a dejar a su hija, que entraba a las 9, y recién, casi a las 10, llegó a su casa. No se puede andar a más de 15 kilómetros, dice. Qué barbaridad. Así que con precaución, sobre todo. Títulos, rapidito, porque no tenemos demasiado tiempo en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo. Todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, venga, Brian, porque la noticia de las últimas horas es realmente lamentable y tiene que ver con este accidente del cual ya te contaban y te daban detalles Karina y Claudio en la otra gestión, en la primera mañana de la radio, con este incidente vial que ocurrió ayer, aparentemente entre las 7:30 de la tarde y ya las 8:30 de la noche, en cercanías al paraje La Julia, donde 4 militantes barra funcionarios, militantes de Graso barra funcionarios del municipio de Río Gallegos, se accidentaron y fueron trasladados preventivamente hacia el hospital de Piedrabuena. Las primeras informaciones indicaban que todos se encontraban fuera de peligro, con diferentes golpes, pero las informaciones de último momento nos dicen que está, y lamentablemente, bastante comprometido Ariel Guerrero, que es funcionario del municipio de Río Gallegos, afectado también a la campaña electoral de el intendente y candidato Pablo Grasso. En esta camioneta viajaban Claudia Picuntureo, que es ¿cómo era? ¿Cuál es el cargo? Secretaria Secretaria de Coordinación Ejecutiva. de Gobernación, Secretaria De de Coordinación. Coordinación Ejecutiva del municipio, Ariel Guerrero, Pedro Agüero y Vanessa Leverini. Todos resultaron con diferentes golpes, pero están fuera de peligro, excepto Ariel Guerrero, que en principio se dijo que también tenía solamente algunos golpes, pero nos han brindado información de último momento, se la han enviado recién a Cari Taverne, y nos cuentan que está realmente comprometido. De hecho, lo van a intervenir quirúrgicamente, aparentemente, a Ariel Guerrero por el estado realmente comprometido que tiene de salud. Está bastante grave, así que todos los pedidos y las oraciones están en este momento con él, o para que él salga de esta situación realmente muy difícil. En medio de este accidente que, por lo que vimos también hay fotos y videos también publicados en Nuevo Día, es realmente tremendo cómo quedó la camioneta, ¿no? Dicen que dio varios tumbos en este vuelco que tuvo en la ruta. Y después hubo también comunicado oficial del municipio de Río Gallegos, donde contaron que uno de los vehículos que integraba la comitiva del intendente Pablo Grasso, que venía en la camioneta de atrás, según cuentan, despistó en cercanías a Gobernador Gregores producto de las condiciones climáticas. Dicen o contaban que era esta camioneta donde se trasladaban 4 personas y que uno de los ocupantes se encuentra en estado reservado. Es justamente Ariel Guerrero, que en principio estaba fuera de peligro, pero ahora nos cuentan está
bastante comprometido lamentablemente. Grasso viajaba en otro vehículo en el que venía atrás, pero no se vio involucrado en el incidente. De hecho, dicen que está acompañando en toda esta situación. En el lugar intervino personal de salud, obviamente bomberos y la policía, que actuaron, según indican desde el municipio de Río Gallegos, con mucha rapidez y mucho profesionalismo. Así que esto era lamentablemente lo que se temía que podía llegar a pasar en medio de una campaña electoral, no solamente de ellos, sino de todos los espacios políticos en pleno invierno. Así que estamos todos lamentando esto y esperando sinceramente la mejora en los 4 ocupantes de la camioneta. Estamos apremiadísimos de tiempo, así que elijo esta segunda y buena para amenizar un poco este inicio de programa y contarte que hoy inicia Gallegos Come. Finalmente va a ser la 7ª edición de esta iniciativa, que en este caso se va a desarrollar en el gimnasio del Boxing Club. Es una actividad propuesta por emprendedores culinarios. Va a empezar hoy y va a terminar el domingo. Así que la entrada va a ser de 500 pesos, un valor único en la tenemos puerta. 10. Tenemos 10 para sortear. Y es importante destacar que los menores de 12 años no pagan. Así que si tenés niños, ¿Comen gratis? no pagan el ingreso. Ah. No, es verdad, es buena la creación del Juri. No pagan el ingreso. Bueno, ayer estuvo en el muelle fiscal cocinando Oscar Coto Fernández, con quien hoy, bueno, ¿Y acá teníamos estuvo comiendo el tuyo? Claro, acá, ¿cómo estuvo? No. Ácido Ay, Maltica. come. Tanto que le decían a Brian, al final ácido son el dúo ácido, Héctor y Cachito Álvarez, que donde cae come, loco. ¿Cómo estuvo esto? No, pero no, llegamos cuando estaban todos en plena cocción, estaba el colega con las cámaras, ay, me va a salir, que anda con las cámaras de, ay, bueno, Bueno, no no me importa. va a salir. Estaban filmando y le pudo hacer una nota cacho a Coto. Estaban preparando la comida, que era una especie de un guiso como con carne de capón, con unos fideos italianos riquísimos. Después lo probé yo, Ah, pero me trajeron mis compañeros, sí. porque yo en la segunda vuelta que fuimos ya estaba repartiéndola, que dicho sea de paso, pasó, ¡fua! Se Sí, arrasaron con todo. olvídate. Este, pero Aparte muy fue lindo. como a las 5 de la tarde que comieron eso, ¿no? No, me parece más tarde, como 6 de la Ah, tarde. Ah, una merienda Exacto. media pesadita. Merienda casi cena. Claro, nosotros fuimos a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, y estaban en plena cocción, ¿no? Bueno. Juan Carlos Silva estaba con las cámaras. Ah, bueno. el amigo Juan Carlos Silva. Juan Carlos. Estaba filmando, estaban haciendo todo preparando todo, pero muy rico, me lo probé, Bueno, muy rico. fue el inicio de lo que va a ser entonces el Gallegos Come, que va a ser hoy. Va a estar, en cuanto a lo musical, Radio Indie y Siete Venas. El sábado va a estar, y va a ser súper interesante, va a estar la Sariband y Amar Azul, musicalmente hablando. Puede haber paseo gastronómico todos los días, torneo de chef, va a haber clases magistrales, un poco de todo. Y el domingo cierran Caloventores, Beatle Power Band y Eclipse, proyecto de Soda Stereo. Así que lindo también, linda propuesta para cerrar. Va a haber clase magistral el domingo de María Barrera, torneo de chef y paseo gastronómico. Así que todos invitados a esta 7ª edición de Gallegos Come en el Boxing Club. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el ámbito regional te las voy a contar así, toda junta y de sopetón. Trabajadores del Hospital de Gobernador Gregores desarrollan una medida de fuerza por 48 horas. Hoy es la segunda. Están pidiendo que se cumplimenten las deudas que conservan en los pagos desde el directorio del propio hospital. Después de cursar varias presentaciones administrativas, han desarrollado o han decidido desarrollar esta medida de fuerza. Están nucleados en ATE. También en ATE están nucleados trabajadores y trabajadoras del SAMIC que denuncian violencia institucional en el SAMIC del Calafate. Y durante la jornada de hoy
están desarrollando una medida de fuerza también, en este caso por 24 horas, por la violencia institucional que denuncian es ejercida contra los trabajadores y que no hay predisposición a resolver de manera oportuna, integral y con perspectiva de género cada situación expuesta ante las autoridades que se han justamente puesto de manifiesto por parte del sindicato, y es por eso que hoy desarrollan una medida de fuerza justamente allí en el nosocomio de El Calafate. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. Internacionales no. Pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Sin alimentos en comedores, piqueteros organizan una gran marcha contra Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz. Será el martes 4 de julio. Denuncian que hace 4 meses no hay partidas de alimento para los comederos comunitarios y que va toda la campaña electoral. El nuevo plan de lucha lo anuncian hoy en una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo en el Obelisco. Ya lo deben estar anunciando porque estaba prevista la conferencia de prensa para las 10. Coincide con la definición de las precandidaturas para las elecciones de este año. En sus reclamos, Unidad Piquetera apuntó directamente a los precandidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo y el ministro de Economía. Los candidatos del Hambre, Massa y Tolosa Paz, unidos por el ajuste, sin alimento en los comederos populares, sin herramientas en las cuadrillas de trabajo y sin aumento en los programas sociales, dice el flyer de la convocatoria que lleva el diseño de una boleta electoral y los colores del oficialismo. Bueno, se conocen más detalles del femicidio y de qué ha pasado en la causa de Cecilia Strisowski en el Chaco. Pruebas, búsquedas en Google y hasta restos de un cráneo, todas las pruebas del caso, detalles de la investigación de la Fiscalía, que ayer dio a conocer el procesamiento de los 7 con prisión preventiva, los 7 entre implicados de este horrendo caso. En la noche del jueves, el equipo fiscal especial del Chaco que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strisowski, de 28 años, brindó una conferencia de prensa en la que dieron detalles del caso y desplegaron todas las pruebas por la cual están los 7 detenidos con prisión preventiva. Las siguientes son algunas frases del fiscal Jorge Gómez para enumerar las principales evidencias que sostienen la imputación de estas personas. Los horarios, el horario en el cual Cecilia entró a la casa de Santa María Oro, perteneciente a la familia Sena, el 2 de junio a las 9:15 de la mañana y no salió por sus propios medios. El horario que va desde las 12:30 a 13:30, Sena padre y Sena hijo y su madre Marcela Acuña estuvieron en esa vivienda. Otro de los detalles, el viaje inventado, del cual se decía que Cecilia tenía un viaje programado hacia Buenos Aires y de ahí hacia Ushuaia. Algunas de las conjeturas y pruebas que dieron a conocer ayer desde la Fiscalía del Chaco a cargo del doctor Jorge Gómez, que investigan este femicidio.
Vamos a ir a la primera pausa de la mañana. Es el día de las redes sociales. Después te voy a repasar un poco las efemérides, pero también es intención nuestra poder charlar al respecto y el día de la Prefectura Naval Argentina. Saludos para Cacho Álvarez, que dijo que el guiso de Capón estaba el Está muy estofado de bueno, Capón estaba muy muy bueno. bueno. Saludos para Beto, saludos para Sandro también, que se está sumando ahí del otro lado de la radio. Esto es Arriba al Día, nos puedes ver por YouTube, por Facebook, nos puedes escuchar a través de radionuevodía.ar o eldiarionuevodía.com.ar. Hay un apartado de la radio y también descargándote la aplicación de Play Store Radio Nuevo Día. Primera pausa de la jornada en este envío, que tendrá de todo en el cierre de la semana, así que quédate, que hay un montón por contarte. Montaña, me rindo a tus pies, sos imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad, mi cóndor quisiera poder encarnar, para poderme encima posar. Ay, 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 montaña que guarda secretos eternos tras las nubes y no te dejas ver. Ay, 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 montaña que a tantos te encantaste y algunos han logrado poderte vencer. No me naces a los que fueron por aquí, no pudieron regresar. Montaña, qué linda te ves, vestida de blanco invernal. Ay, si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que partir, si tengo la oportunidad, un cóndor quisiera poder reencarnar, para poderme en tu cima posar. Ay, 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 montaña que guarda secretos eternos tras las nubes y no te dejas ver. Ay, 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 montaña que a tantos encantaste y algunos han logrado poderte vencer. A los que fueron con coraje no pudieron regresar. Ay, 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 montaña que guarda secretos eternos tras las nubes y no te dejas ver. Ay, 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 montaña que a tantos te encantaste y algunos han logrado poderte vencer. Un homenaje a los que fueron con coraje, no pudieron regresar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Femicidio de Cecilia. Dictaron la prisión preventiva a los 7 detenidos y esperarán por el juicio en la cárcel. Los fiscales dieron una conferencia de prensa y explicaron que la acusación más dura fue para el clan Sena. Los colaboradores, pese a que tienen una carátula más leve, seguirán también tras las rejas. Los argentinos tienen 390.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, casi un PBI.
Las reservas brutas del Banco Central disminuyeron 4.077 millones en un año. En su mayoría son inversiones no declaradas. Noticias al instante. Francia. Siguen los disturbios por el crimen de un adolescente a manos de la policía. Francia ve cómo los disturbios nocturnos se extienden a las principales ciudades por tercera jornada consecutiva, mientras el presidente Macron luchaba para contener una creciente crisis provocada por el tiroteo mortal de la policía contra un adolescente de ascendencia argelina y marroquí durante una parada de tráfico. Se desplegaron más de 40.000 policías en todo el país, casi 4 veces más que los movilizados el día miércoles. Gerardo Martino fue presentado como entrenador del Inter Miami. El técnico argentino, el Tata Martino, fue presentado en el Inter Miami de la MLS, en el que tendrá a Leo Messi como flamante refuerzo, y aseguró que ya tuvo contacto con el campeón del mundo y que decidieron venir para tener éxito. Hablé con Leo de venir a tener éxito, ganar y competir bien. No lo asocien con vacaciones. Viene a competir, no a no competir, comentó Martino en su presentación en el club del británico David Beckham. Añadió, la presencia del mejor jugador de la historia abrirá un panorama para el crecimiento de la MLS. Su presencia jugando en esta liga la hará mejor. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción. Bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camus. Más Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día, 18 minutos han pasado de las 10 de la mañana, 2 grados 3 la temperatura, 3 grados 2 bajo cero la sensación térmica, pareciera Capicúa. Humedad del 71%, viento soplando desde el norte llamativamente, a pesar de esta ola polar que levemente está cayendo sobre nuestra ciudad, todavía los fríos no son tan intensos. Máxima de 5 grados para hoy en una jornada
donde las nubes se han disipado en los últimos días y habrá un incremento del viento con el correr de la misma, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en la jornada de hoy. Hablamos el otro día con Hugo Andorra, que no era su apellido como tal, pero lo vamos a caracterizar así. ¿Quién es el especialista que han traído del municipio para la realización de la pista de hielo que se podrá disfrutar en el estadio Aníbal Raiméndez del Club Ferrocarril ICF, allí en zonas de La Ría, donde será el epicentro de la fiesta del frío y todas las festividades en este contexto, o las atractividades, dijo Macri, que se exhibirán justamente o que se podrán disfrutar hasta el cierre con Callejero Fino, Los Palmeras y Qué Locura. Para conocer un poco más de detalle respecto de la pista de hielo, estamos en comunicación con el director de mantenimiento del municipio de Río Gallegos, Miguel Cader, a propósito de ello. Cader, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, esto es así, están trabajando a contrarreloj. Nos contaba el otro día Hugo que la lluvia un poco dificultó el normal desarrollo de las labores, pero van avanzando en definitiva las mismas para la instalación de la pista y que la gente pueda empezar a disfrutar de este Festival del Frío. Sí, así es, tal cual como decís. Las condiciones climáticas por ahí fueron un poco adversas y complicó la construcción de la pista, pero bueno, después fueron recuperando tiempo y está avanzando. Ya se está colocando el tráiler, que va a ser donde se va a realizar la atención y despacho de las personas que vayan a participar de la pista. Así que, bueno, ahora estamos culminando los detalles de ornamentación. Está la gente de ornamentación y festejos ahí en el lugar trabajando y ya avanzando con la pista Hugo con su gente. Ujú. Miguel, buen día. Héctor te saluda. ¿Desde qué hora ya mañana se va a poder disfrutar de esta pista? Sí, bueno, eso lo vamos a estar evaluando hoy a medida cómo transcurre el día con la preparación del hielo y todo eso, que seguramente la parte de prensa nuestra va a estar informando cómo corresponde el inicio y en base también a lo que nos ponga el intendente, ¿no? Claro. Miguel, ¿nos podés contar específicamente cómo se trabajó con el tema del hielo para que haya una pista de patinaje justamente sobre hielo en Río Gallegos, en ese lugar? Sí, bueno, esta obviamente es una gestión que realizó el intendente con la Secretaría de Hacienda. Nosotros lo que hicimos fue aportar algunas cosas que nos pidieron, como la nivelación del terreno, el aporte de un piso fenólico para poder posicionar la pista en ese lugar. También las conexiones eléctricas, tanto para el funcionamiento del equipo de frío, como también algunas tomacorrientes para las herramientas. Así que nosotros, bueno, constituimos eso y después el resto fue todo trabajo de la empresa, ¿no? Colocan ciertos aislantes en el piso, por ejemplo, algo así medio parecido al tergopol, después va un nylon, como un agropol. Después se colocan las mangueras que funcionan como para que más o menos tener una idea, como una losa radiante, pero nada más de frío. Van las mangueras en toda la extensión de los 25 metros que tiene la pista. Bueno, luego se pone en funcionamiento, se conectan las cañerías y empieza a funcionar el equipo. La verdad no sé la composición química, ¿no? Pero empieza a funcionar el equipo con un adaptador que tiene y es el que se le suministra el agua y bueno, y ahí congela, ¿no? Perfecto. Claro, es hielo seco, es hielo producido. Buen dato. Habrán, según contaron desde prensa del municipio, unos 300 pares de patines, porque mucha gente preguntaba, bueno, pero yo no tengo patines, ¿cómo voy a hacer? Sí, hay a disposición alrededor de 300 pares de patines, después tenemos más o menos unos 100 cascos igual, así que eso está
Y habrá, perdón, Hay como una especie de andadores. claro. Ah, es bueno eso. Sí, para la gente que recién Para empieza. los niños ¿Y también. habrá algún instructor o alguien que esté ahí con esa cuestión de Hola, cuidado? hola, hola. Sí, Hola, ¿no, no no se se Hola. escucha? No se escucha, es una Ahí sí, cuestión de ahí lo internet, puede Ahora ser, sí. pero ahí está. Miguel te preguntaba si a todo esto que nos contás le suman o va a haber algún instructor o alguien que esté al cuidado ahí de la gente, porque seguramente que caídas van a haber. Sí, sí, van a haber monitores dentro de la pista eh, que van a estar controlando que la gente, porque tienen que patinar todos en un sentido, ¿no? O sea, tiene que haber un orden dentro de la pista, Claro. porque si no, imagínate que van a estar entre 50 y 80 personas por turno, entonces tiene que haber un control y una diagramación del patinaje acorde a velar por la seguridad de la gente, ¿no? Es la típica, Y la que hay como típica unos postal andadores. de, perdón, decía Miguel, la típica postal de mi pobre angelito de la gente andando en círculo, digamos. Van todos en el mismo sentido. Claro, Claro. tal cual, todo en el mismo sentido. ¿Y los No turnos son de... como los autitos chocadores. No, por suerte. ¿Y qué van a ser como turnos de determinada cantidad de tiempo? Sí, la idea es que el turno sea de 30 minutos y aproximadamente vas a tener 10 minutos previos para colocarte las botas y todo eso, y 10 minutos posteriores Ujú. para volver a irte, ¿no? Hacia cambiarte el calzado. Claro. Bueno, Miguel, te saco de esto, de los preparativos de la pista de patinaje sobre hielo. Jornada complicada hoy para la circulación. ¿Tu área compete en cuanto al tema de esparcir sal y esas tareas preventivas? No es mi área de competencia eso, es el área de obras viales, pero bueno, sí, sé que está la gente trabajando en eso, está trabajando Ajá. la gente nuestra de cloaca, igual colaborando con el tema de los vacíos de lagunas que tenemos en la Sí. zona de la periferia. Ujú. Eh, pero bueno, sí, la circulación hoy está complicada, pero estuvieron los chicos trabajando de temprano. Sí. Ajá. Bueno, Kader, le agradecemos por el contacto. Esperemos que, obviamente, esta propuesta innovadora, sin duda, para nuestra ciudad, innovadora, digo, por la manera en que se desarrolla. No es nuevo el hielo, ni patinar, seguramente, para los vecinos de la ciudad, pero hacerlo bajo esta modalidad y en el marco del festival, le dará otro sentido. Y también generará una previa y una expectativa para lo que sean los números musicales, así que bienvenido sea y esperemos que sea con la menor cantidad de porrazos posible, ¿no? Porque se ven venir ya. Sí, mira, yo no patiné nunca, pero lo que me decía Hugo es que no es muy complicado hacerlo. eh, es como que te da una seguridad los patines para hacerlo. O sea, por eso que se abre la pista y no es solamente para profesionales, puede ser amateur igual. Y después vienen unos patines que son dobles, que son para los chicos, que vienen con doble cuchilla para los Sí. chicos. Y te decía que también anteriormente, perdón, había querido decir, vienen como una especie de andadores que son para que los padres puedan ingresar con los chicos, sentarlos ahí y también patinar con ellos. Buenísimo Así la que va a ser propuesta. una actividad muy linda para hacerla en familia. Sin duda, sin duda, está pensada y desarrollada de manera integral, así que ojalá que sean muchos y muchas las que se acerquen y lo disfruten a pesar de frío, se puede, ¿eh? Es algo con lo que convivimos toda la vida y seguirá siendo así que hay que adaptarse. Kader, muchas gracias por su predisposición y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, a disposición siempre, nos vemos. Gracias, Miguel, muy amable. Miguel Kader dialogaba con nosotros, director de mantenimiento de la municipalidad, que nos contaba un poco los pormenores de los preparativos. Mañana, si todo sale bien, mañana, sí, bien digo, la pista de hielo en el Aníbal Rey Méndez del Ferro estará dispuesta. Viene con algunos contratiempos por la lluvia, sobre todo de los últimos días, desde ayer. Trabajar electricidad con la lluvia. Claro, y aparte que nos contaba Hugo que todo el cajón, digamos, ellos lo diseñaron acá, lo desarrollaron acá, porque le quisieron dar como un tono más como rudimentario, digamos, Sí. pues, de alguna manera, desde afuera. Así que llevó un tiempo. Claro, Hugo me había explicado que es un gas.
es un gas especial que va formando el hielo junto con el agua. Claro. El agua es de red. Se arma como una losa radiante, ¿no? Se Exacto. explicaba, digamos, Sí. va todo un conducto, se le pone ese gas que se mezcla con líquido, que circula y hace que se congele Sí. el agua. Digamos, no es... Pero es utilizable, el agua después se puede volver Claro, a no, utilizar. él nos no- contó no- que su preocupación y su Sí. ocupación es siempre generar el menor consumo de energía y el menor impacto ambiental posible con esta actividad. Así que un desarrollo interesante y que es hielo de verdad, digamos, no es hielo ficticio, sino que simula en el proceso de gelificación de una laguna. Vamos a hacer. Es como si haces hielo en la heladera, digamos, pero mucho más técnico, ¿no? Metés el agüita, se congela y se forma el hielo, ¿no? Exacto. Pero bueno, mucho más complicado. Sí, 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 sí. ¿Qué temperatura tendremos, Juli, mañana? Mañana. Para que la gente vaya sabiendo Ya a la te digo. tardecita, porque seguramente si arranca va a ser a la Va a tardecita. estar lindo particularmente, va a haber 7 grados. Ah, El lindo. tema es que se va a poner un poco ventoso a la tarde. Oh. Incluso va a haber ráfagas que pueden llegar hasta según lo que indica hoy el servicio meteorológico, hasta los 90 kilómetros por hora incluso. Las ráfagas, así que... Dios quiera que cambie acá mañana, porque Ojalá justo que- mañana. Claro. Hugo Sadovchi, de Very Nice. Claro. Ahí Es está. la empresa que vive en Andorra. Hugo Andorra. Hugo Andorra. Lo rebautiza. Nos cuentan que varias cosillas por allí. Desalojaron el Colegio República de Guatemala por una fuga de gas. Todos los pibes están afuera, nos No, no dicen. te lo puedo creer. Bueno, Escuela 11 esta semana, ahora el Guatemala. Escuelas de lujo, Sí. dicen por acá. Estamos tratando de indagar un De poquito gas. más en esto, pero enseguida lo... Bueno, históricamente tiene De problemas gas, con la conexión sí. de gas. De hecho, en alguna época hemos dado cuenta que le sacaron el medidor incluso al Colegio República de Guatemala, allí en zona de la costanera, de la ría local. Así que estaremos seguramente indagando, contándote si puede llegar allí Karina. Seguramente no lo estará contando. Tenemos varias entrevistas para la jornada de hoy, pero algo importante que tengo que comunicarte. Sí. En una hora, a las 11:30, va a estar una banda mítica de la música local, particularmente del punk rock. Yo era niño y ellos ya eran conocidos. Fernando era un joven alocado y ellos ya tocaban en muchos escenarios. No solo eso, dos de los integrantes actuales de Cambio de Actitud, uno iba conmigo al colegio y lo vi con sus primeras... Sí, sus primeros acordes. Acorde. Y el otro el desafinados. hermano, así que cuando iba a los cumpleaños lo veía también. con Ahí sus va. acordes. César y Ricky, dice. Claro, Ricky fue conmigo al colegio. Ajá, mirá. Y antes tuvieron banda con otro nombre, después se formó Cambio de Actitud, pero digamos, puedo anotarme como de los primeros fans. 28 años cumple. Sí, tremendo. Sosteniendo el punk, además, porque el punk, digamos, como que en una época había 8 millones de bandas de punk acá en Gallegos y hoy ya no quedan tantas, me parece. Y ellos Arrancando lo con los sostienen. cassettes. Sí. Y hoy con lo más profesional que se puede contar. Tal cual. Todo en historias. Con la incorporación, esta formación, la única incorporación o la única mutación que tiene es Lucas Dolan, Claro. que se ha incorporado con los años, que además, digo, de sus dotes baterísticos, también es desde lo empresario, desde lo emprendedor, le aporta Sí. algo importante a la banda, así que van a estar visitándonos, vamos a estar hablando largo y distendido con los chicos. Y van a estar presentándose mañana en Pueblo Chico, así que la invitación obviamente está abierta. Quédense esperando un rato que vamos a charlar con ellos. Mientras tanto, te propongo un poco de música en el aire de Radio Nuevo Día y enseguida venimos con la continuidad de esto que es Arriba el Día.
De tantas vueltas salió el sol, en la mesa escrito un adiós. Entré al baño y me acordé que grité, bardeé y vomité. La nota en ese papel, manchate quito en la pared. En mí está esta sensación, mezcla de dolor y amor. Todo lo dijimos, solo queda esperar. Que ya vos te extrañé, que a mí me extrañes. Y ayer vos me dijiste que yo no iba a cambiar. Sabes, tenía razón, sabes, tenía razón. Sé que te acordarás de lo peor de mí y no está mal, no. Es que no puede lo que más querías a tu lado. Es como mi dolor en estas limpias líneas que canto. Que te quede claro que por corazones yo no cargo. Pero tranquilo, Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Más y Scioli dieron una nueva muestra de unidad y Unidos por la Patria prepara la campaña para las PASO. Las principales figuras de la coalición oficialista continúan las rondas de diálogo y la definición de roles para la campaña, en un proceso que este jueves sumó una significativa reunión entre el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien aspiraba a competir en las PASO por el mismo cargo. El presidente encabezó la ceremonia de ascenso en las 4 fuerzas de seguridad. Alberto Fernández encabezó este jueves la ceremonia de ascenso de las 4 fuerzas de seguridad y la entrega de los sables y espadines correspondientes a los oficiales superiores de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. México, López Obrador ofreció investigar a los policías para que los 16 rehenes sean liberados. El presidente mexicano informó que investigará a 3 jefes policiales cuya renuncia exige un grupo armado como condición para liberar a 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas secuestrados el martes pasado. Las víctimas están cautivas desde ese día y los secuestradores solicitaron la renuncia de los funcionarios y la liberación de la cantante Nayeli 5, raptada el 22 de junio. Gareca recibió una oferta para dirigir a una exótica selección.
Luego de un breve paso por Vélez, donde no pudo torcer la delicada situación futbolística, Ricardo el Tigre Gareca se encuentra libre y en búsqueda de un nuevo desafío para volver a dirigir. Ahora recibe una oferta concreta para ser el nuevo entrenador de Bahrein. El técnico de 65 años quedó en responder a la propuesta, ya que primero quiere conocer detalles del lugar, la cultura y el nivel futbolístico antes de poder tomar una decisión. En caso de aceptarla, se convertirá en el tercer argentino en dirigir al país asiático, tras los pasos de Gabriel Calderón y Sergio Batista. El último entrenador fue el portugués Helio Sousa. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Idea Estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá, para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder.
y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Invierno 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en Radio Nuevo Día, 10:46 de la mañana. Hoy y hasta el domingo arranca la 7ª edición de Gallegos Come y es una súper invitación para todos los vecinos de Río Gallegos a sumarse a una actividad que es, además de ser muy rica porque hay de todo para comer, tendrá buen acompañamiento de la música, van a haber clases magistrales, Sí. torneo de chef, así que viene súper interesante la cuestión que arranca hoy, pero que también nos tiene desde ayer con actividades por visitas de lujo que tenemos en nuestra ciudad. Exactamente. Por suerte, la gastronomía de Río Gallegos y de Santa Cruz tiene sus consideraciones Sí, y también sí, sus ingredientes llamativos, ¿no? El cordero, el guanaco, ¿por qué no? También. Y ayer, bueno, Nica, Cacho también que nos está escuchando, degustaron delicias ahí al borde de la costanera local. Justamente porque el chef, reconocido chef nacional, Oscar Coto Fernández, estuvo mostrando sus dotes allí, se hizo una especie de estofado de capón, no sé si es técnicamente el nombre. Yo vi fotos y videos, no tuve la suerte de probarlo, pero... Menos mal que no lo olimos, porque si no... No, viste cuando lo ves y decís, madre santa lo que me estoy perdiendo. Bueno, lo tenemos a Oscar del otro lado del teléfono y le agradecemos estos minutos en medio de lo que es una visita muy ajetreada que tiene a la ciudad para charlar con nosotros un poquito. Exactamente. Buenas tardes, buen día, Coto, le vamos a decir, Coto Fernández. Desde Radio Nuevo Día te saludamos Héctor, Fernando y Julián. ¿Cómo estás? Buen día a todos ahí en el piso.
Y estuve a 2 calles de ahí yo, pero cuando me pasé, me dice, estás a 2 calles, en esa cuadra está la radio, me dice. Ah. Y ya había pasado de largo, le digo, no, estoy preparando la mise en place para todo lo que el comienzo de hoy de Gallegos Come. Y sí, ayer disfrutamos una jornada muy linda en el muelle, en la costanera, y disfrutamos, como bien dijeron ustedes, hicimos junto a Ricardo López, estuvimos ahí, mucha gente se vino a degustar, hicimos cordero, un estofado, bien dicho ahí por el compañero, y así hicimos unos lomos de guanaco que se hizo en escabeche, y nada, algunos tips para la gente que se arrimó, comió, preguntó, y nada, explicamos algunas técnicas que por ahí la gente se puede llevar a su casa, ¿no? Con especias que hay aquí en Santa Cruz, y nada, y poder disfrutar unos buenos estofados riquísimos con toques que te los da la escuela, ¿no? Y que lo puedes trasladar a tu casa. Y muchos jóvenes, estuvo lindo. ¿Qué ingredientes autóctonos utilizaste que nos puedas recomendar? Y cocinamos capón, ¿no? Cordero tradicional de acá, de unas 2 piernas en el estofado, y nada. De condimentos así, los que tienen acá ustedes normal, los que usan siempre. Y hicimos pimentón dulce, usamos pimienta blanca y nos hicimos un buqué garní. ¿Qué es buqué eso? garní el buqué garní es algo para cuando vos te pones a cocinar. Ajá. Las personas que están cerca, desde la olla sale el olorcito. Claro. O sea, vos agarrás la hoja de puerro, el puerro común de verdulería, lo agarrás, lo abrís, y adentro de la hoja de puerro, lo mostré ahí, e igual se va a ver todo esto, lo que te estoy hablando a vos, se va a ver en las pantallas de Gallegos Come. Se abre el buqué, o sea, se abre la hoja de puerro, se coloca una hoja de laurel, una rama de apio, una rama de perejil, se coloca también tomillo en rama y orégano en rama. Se dobla la hoja de puerro, que lo envuelve como un paquetito. Ajá. Lo atamos con un hilito de hacer matambre, lo atamos, y ¿qué pasa? El buqué entra dentro en nuestro caso fue en un disco, ¿no? Claro. Pero vos lo podés hacer en tu olla, desde tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Vos pones el buqué dentro, se va estofando, se va guisando, se va haciendo tu salsa. Ese buqué que le expliqué a la gente ahí es para que ellos lo puedan usar, aromatizar y darle ese sabor fuerte de las hierbas a sus estofados. Entonces, ¿qué pasa? Absorbe todos los sabores y te hace ser diferente a la hora de cocinar. O sea, vos estás cocinando y toda la gente se da cuenta, ¿no? Y cuando comés, particularmente, está el estofado genial, pero cuando comés no se te queda una hoja de laurel en la cuchara o una hoja de laurel en los dientes, no, sino que vos tirás el hilito ese, que ata el buqué y sale completamente todas las hierbas, pero el sabor queda todo dentro de tu estofado. Pero Así ¿cuál es el problema de esa situación? Que después no hay quien lave los platos porque no le queda laurel a nadie en el plato. No, y el que se porta mal, siempre el que se porta mal que lave los platos. Claro. Que más come, si no. Sí. Coto, ¿hoy vas a estar cocinando en Punta Loyola? No, eso fue la actividad de ayer que se suspendió por el corte de la ruta. Ayer se hizo en se hizo en el muelle fiscal. Ayer hubo un corte. Claro, ayer hubo un corte y bueno, yo cuando vengo a la parte de acá del sur o donde me toque, en el norte, yo quiero tener ese contacto con los jóvenes por el tema de que lo mío es gastronomía y vida, ¿no? Claro. Yo soy una persona yo soy una persona que ha fallado mucho en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Nunca lo que me caracteriza de mi trabajo es eso. El contacto. Por ejemplo, yo si me equivoco, lo ve todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces todas las personas, los jóvenes, los pueblos, los barrios, las ciudades, nos equivocamos, ¿no? En el trabajo, en el estudio, en el amor, nos equivocamos un montón. Pero ¿qué pasa? La importancia de la vida es ponerse de pie. Qué importante. Ponerse de pie. Qué importante el mensaje que dejas, además de lo que sabes como de gastronomía, ¿no? Que evidentemente tenés una historia de vida que te empuja a dejar un mensaje también. Y claro, y yo pienso mucho en los jóvenes porque yo fui un joven que tuvo la oportunidad. Y es eso, es prepararnos para la oportunidad. Y creo que compartir mi trabajo
en estos últimos 10 años me falta solo 3 provincias y termino el país. Mira, Y yo sé, Coto, Sí. te quería consultar algo. A mí me gusta la carne de capón. Ayer probé y pasame un tip, hermano, porque quedó muy blanda esa carne de capón. Estaba blandita. no entiendo, ¿cómo? Que la carne de capón, la carne de capón estaba blandita ayer, la carne del estofado, estaba muy, muy blanda. Me llamó la atención que ¿hay algún tips que aplicaron ahí? Sí, no se pone sal cuando vos calentás bien el disco. Va solamente aceite de girasol, Sí. colocás los cortes del cordero. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tirás sal, Sí. se sella. O sea, se sella bien todo lo que es la carne. Y solo movés vos, ¿qué pasa? Vos cuando sellás algo, en el momento que se despega la carne de cordero del disco, es porque ya se selló bien. En ese momento movés recién con cuchara grande lo que tengas de carne en el disco y das vuelta, o sea, agarrás la otra parte cruda de la carne para que se toque al calor del disco, ¿no? Se vuelve a separar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo rico de la carne queda pegada al disco. Y vos eso lo desglasás con un vino blanco. Entonces sacás todo el sabor rico que dejás del cordero en el disco, lo desglasás. Desglasás es tirarle un vino blanco o un vino tinto. En nuestro caso era un vino blanco, dulce. Y levantamos todo. También Eso tiene hace ver que siga hablando. ¿Por qué? Claro, una cocción prolongada también, ¿no? Y aparte de porque vos hacer un estofado es una cocción prolongada. Ahí va. Pero anterior a eso vos le tenés que dar sabor y tenés que cocinar la carne particularmente. Ayer nosotros cocinábamos para televisión, pero en un momento se juntó mucha gente y dijimos, bueno, yo sé que es para televisión todo, pero la gente estaba bancándose el frío acá con nosotros y salimos a dar comida como loco porque era que se estaba enseñando para la tele, pero se enseñaba a la gente que te preguntaba detrás de la valla, ¿viste? Entonces nada, había que parar, te sacabas el corbatero del sonido y le hablabas fuerte a la gente para que lo cocine en su casa, ¿no? Que bueno, después me explicaron, Coto, quédate tranquilo que la gente en el Gallegos Come va a entender los tips porque va a estar mirando la pantalla y va a escuchar todo lo que vos decís con él. Bien, le digo. Y lo lindo es que, por ejemplo, ahora la persona que está con vos ahí que me preguntó por qué estaba tierna la carne de capón. Y porque tiene unas técnicas que hay que hacerle a la carne para sellar y tiernizar. Entonces, ¿qué pasa? Después está la otra, las marinadas. Yo por ahí en el gallego me va a tocar decir cómo se marina una carne 12 horas dentro de una heladera para vos sentirle sabores particulares que vos le metes a la carne. Claro. Y bueno, eso es trasladar así en la ciudad, de los pueblos, a los jóvenes chicos que arrancan a cocinar, que les dé ganas de experimentar, ¿no? Coto, ¿tenés redes para que te siga la gente? ¿Redes sociales? Oscar Coto Fernández. Exacto, Oscar Coto Fernández. Mucha gente ayer subió toda la foto del muelle y sí, no, estuvo linda. Gente pasó el vallado, entró, metía la mano en la cuchara del disco, todo. Se preguntaba, no, estaba bueno. Fue un buen contacto con los jóvenes y se acercaron gente que mucha predisposición. Pedimos arena, el municipio mandó arena, pedimos luz, mandaron luz y una actividad así que hacía frío. Trajeron pusieron chapas para frenar los vientos. Hicimos un fuego bien ahí, muy ordenado todo. Hasta unos corredores al final pasaron, eran un montón los corredores y pasaron buena onda con toda la gente. La verdad, mi primer día de ayer, en el marco del Gallegos Come, fue muy lindo, ¿no? Porque es fuera del boxing y lo que es el muelle, que estaba por ser en Punta Loyola, pero por el tema del corte no pudimos. Pero la verdad, lo lindo es que no suspendieron la actividad y fuimos a otro lugar. Coto, ¿y vos cuando comes, qué es lo que buscás para tu paladar? ¿Sos más bien de unos fideos con manteca y vas mandando? ¿O gustás de comida más elaborada en tu casa o en la casa de algún conocido, por un lado, y cuando salís a comer también por otro? Si has tenido la posibilidad acá en Gallegos de conocer la propuesta gastronómica acá. En gallego me encanta mucho comer a mí, ya que tengo opciones para ir a todos lados, de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, pero como te digo, a mí me gusta conocer la carne regional del lugar, ¿no? Y comer contundente y por ahí yo llego y yo quiero un lomo de guanaco,
y pregunto y digo no, porque para hacer comida sofisticada y darle los giros y los toques que encontré en Buenos Aires, hay lugares acá también. Pero a veces uno cuando va a alguna provincia y me toca Jujuy y quiero llama y unas empanadas de llama y no, por ahí no quiero repetir lo mismo que se come en Buenos Aires, ¿no? Claro. Pido siempre lo regional. Me gusta, por ejemplo, comer cuando llego a Gallegos, me voy del hotel, yo estoy en un hotel patagónico. Sí. Y me cruzo y me voy hasta Ligüen. Paro en Ligüen y sé que ahí me voy a comer un buen lomo de guanaco y los pido con unas papas horneadas, que las pido primero que la hiervan y después que la hagan al horno y le queda esa textura adentro bien cremosa y por afuera toda crocante. Y los cocineros de Ligüen son muy buenos y es lo lindo que podés disfrutar. La gastronomía, como por ahí vos le sugerís, ¿no? Y te tira una manteca y te hace unos papines ahí al momento, que te los marca y después te los sella y nada. Son cosas ricas que hacen y que probás el producto regional de la provincia, ¿no? ¿Qué es lo que me trajo acá? Yo conocí el guanaco en Buenos Aires, en la rural, en Caminos y Sabores, así que nada. Por los productos regionales, soy una persona que visita muchos pueblos, muchas ciudades. Valoro el producto argentino de cada región. Qué bueno que esto pueda ser así. Obviamente vas a estar ahí en el Gallegos Come, dijiste que estás preparando la previa, que estás haciendo la mesa en plaza, ¿sí? Así que no queremos robarte mucho más tiempo. Invitamos a la gente, obviamente, a que te conozca y a que vea la especie de clase que vas a estar dando allí y obviamente que deguste los sabores que va a haber allí, que son seguramente un carnaval para la boca. Sí, hay muchos lindos restaurantes de gallegos, ¿no? De la ciudad. Hay lindos restaurantes que llevan sus productos al patio gastronómico. Va a haber buena música. Ya el año pasado yo vine en noviembre. Sí. Y soy una persona que llega a las 6 de la tarde, a las 5 y se queda hasta bailar y hasta recorrer los puestos gastronómicos de él. No, a mí me gusta mucho. La familia, cómo sale en Gallegos, cómo sale la familia entera a disfrutar. Se llena el boxing. Y eran las 3 de la mañana y la gente estaba bailando adentro y yo decía, wow, cómo la familia sale a disfrutar. Y me gustó, es lindo, es muy lindo y se puede compartir con la gente. Qué bueno que lo disfrutes, así puedes seguir volviendo. Te mandamos un abrazo grande y que disfrute de tu estadía por acá por Gallegos. Bien, así será. Bendición ahí para el estudio y que le vaya bien, chicos. Mucha fuerza y bueno, ahí estamos, a la disposición de ustedes cuando quieran, gusten. Y no se dio hoy parar ahí justo, sé que estoy a 2 cuadras de ustedes, pero bueno, estoy ahí nomás cerca en el hotel. Así que cuando esté ahora que termine todo lo que es mi mise en place, hoy justo tocó 2 actividades juntas y viste, estoy como muy, si no me acercaba hasta el estudio de ustedes. Pero bueno, ni bien termino en el hotel, voy a bajar del hotel y por ahí arreglamos una nota. La próxima te invitamos a un asado nosotros, Coto. Ahí va. Dale. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Un abrazo grande. Oscar Coto Fernández, chef, reconocido chef, estuvo en Masterchef, de hecho fue celebridad justamente de ese programa de televisión dedicado justamente a la cocina. ¿Sabes qué? Nos olvidamos preguntarle. ¿Qué? Coto, la anterior vez que estuvo acá, Sí. visitó el área de panadería, creo, de la gente de De Apadi. Apadi, Le tiene un exacto. gran aprecio a los chicos que están ahí, a los jóvenes que se desempeñan. Incluso ayer andaban con su guardapolvo, ¿viste? De cocinero. Y al costado tiene el pin de Apadi. Le guarda un gran recuerdo, estuvo cocinando con los chicos de Apadi. Una Tiene un- persona que moviliza mucho, ¿no? Tiene una trayectoria, de hecho él es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era promotor social de la Villa 21 de Barracas, allí en el sur de la ciudad. Y de hecho fue o cocinó alguna vez para quien hoy es el Papa El Papa, Francisco. En exacto. ese entonces Jorge Bergoglio, el cardenal, que solía frecuentar esos barrios y justamente tuvo parte de su experiencia también viene por allí. Claro. ¿Qué tenemos para contarte? Karina Taverne, en la calle, está justamente, o se fue hasta el Colegio República de Guatemala, donde
una fuga de gas generó que el alumnado, el estudiantado de dicha institución tuviera que ser evacuado y las clases, las que había, porque recordemos que estamos en un marco de paro docente, justamente debieron ser suspendidas. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. A los familiares para que vengan a retirar a los alumnos. Intentamos hablar con alguna autoridad, pero por ahora no hay información o no hay alguien que nos pueda brindar información oficial. Bueno, de todos modos, no es algo que sorprende porque sabemos que siempre hay muchas reticencias para hablar con nosotros, atentos a las disposiciones y el temor que existe en el Consejo Provincial de Educación que tome represalias si alguien brinda información en este sentido. Estamos acá, mucho frío realmente en este momento, pero han sido evacuados, han salido del establecimiento por lo que sabemos por un escape de gas, es la información que tenemos. Hola chicos, no los mostramos. ¿Qué es lo que saben? Es una pérdida de gas, únicamente es lo único que me han informado, así que es eso. Se detectó eso e inmediatamente los hicieron salir, evacuaron el edificio. El edificio en su totalidad, porque bueno, como se sabe que hay paro, entonces no hay muchos alumnos, bueno, y sacaron a todos, yo estoy en el tercer piso, y bueno, allá mucho el olor a gas no se sentía, pero en el segundo sí era muy fuerte, y después bueno, de ahí evacuación. Evacuaron. ¿Y esto hace cuánto fue aproximadamente? Y ya llevamos aproximadamente media hora acá afuera, 20 minutos, 25, no sé. ¿Y ahí avisaron a los padres para que vengan a retirar a los chicos que había? Ya se avisó hace como más de media hora. Ya se avisó como hace más de media hora, apenas se empezó a sentir el olor a gas. Los bajaron a todos. Estaban todos, había muchos chicos creo que en el segundo piso nomás y bueno, de ahí todos para abajo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Gracias. Bueno, ahí entonces la voz de una de las personas que estaba en el interior, como les decíamos, no quería hablar, dijimos que no íbamos a mostrar su cara, que no íbamos a pedirle su nombre, no íbamos a involucrar a nadie y ahí nos brindan esta información, ¿no? Nos decían un fuerte olor a gas que sintieron fundamentalmente en el segundo piso del Colegio República de Guatemala, secundario, ¿no? Que funciona en este horario, motivo por el cual se decidió evacuar el edificio. Esto sucedió hace algo así como una hora, según nos comentaban. Y previamente ya se había avisado a los padres de los alumnos que estaban en el establecimiento para que se acerquen y los puedan venir a buscar. De todas maneras, bien nos apuntaban que atento al paro que lleva adelante ADOSAC, no era muy significativa tampoco la cantidad de alumnos que estaban presentes en el establecimiento, de modo que se pudo evacuar rápidamente. Hola, buen día señora. Sí, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Karina Taberna y soy de Nuevo Día. Sí. Soy la directora del nivel. ¿Cómo le va? ¿Su nombre es? Raquel Caro. Raquel, gracias por acercarse. Vengo inmediatamente, apenas la rectora me llamó, estuvimos acá con el equipo de dirección y nos encontramos que hay un sabotaje, alguien aflojó las por los técnicos, porque rápido me puse en contacto, aflojaron una válvula que podría haber causado una gran tragedia. Es un regulador de gas que habilita la llama principal. Vos lo aflojas eso
por ende va a tener pérdida si lo aflojas demasiado y no te habilita la llama. Es un sabotaje a la que sabe. Esta es la información que le han dado los técnicos, o sea, un sabotaje. Un sabotaje. Así que vamos a ver, vamos a trabajar con el colegio, la primaria, para ver qué es lo que pasó, cuáles son los que tienen la llave. Así que vamos a determinar quiénes son los que causan estas cosas que interrumpen los días de clase. Así que, bueno. ¿Dónde se encontraría esa válvula? Eso está en los gabinetes, tenemos el gabinete. Estuvimos inmediatamente mirando cómo se maneja, así que vamos a ver quiénes son los responsables, porque a mí me importa quiénes son los que manejan. Y ¿Esto está en la parte externa del edificio? Está en la parte de los pasillos, ¿sí? Alejado. Y son 2 personas solamente que tienen la llave. Bueno, veremos qué es lo que pasó. ¿Ah? Así, bueno, yo le agradezco. Entonces, esta información nos confirma, reitérenos por favor su nombre y su cargo. Es un sabotaje. Soy directora del nivel secundario y tomamos nosotros intervención inmediatamente. Sacamos obviamente a los chicos porque sí, el ambiente estaba muy denso, muy pesado, que no podían estar, así que por eso lo hemos sacado acá en este lugar. Se respetó el protocolo de evacuación. Se hizo todo sin inconveniente. Sí, así que bueno, ahora estamos dando respuesta y vamos a buscar esto. Calculo que en el transcurso de la mañana me está diciendo la directora de infraestructura que están con el personal ahí, activo, y bueno, trataremos de dar solución. La gente de Camusi actuó. Sí, todo está. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Gracias, muy amables. Hasta luego. Así, entonces se ha acercado esta funcionaria, directora de nivel, perteneciente al Consejo Provincial de Educación. Ustedes la han escuchado, nos ha compartido un audio que, según nos decía, es de un técnico. Veíamos también unas partes de un video que tenía en ese WhatsApp, donde ha dicho claramente que se ha tratado de un sabotaje, que han abierto una válvula y que esto podría haber provocado una tragedia, dijo la funcionaria del Consejo Provincial de Educación a este móvil de Nuevo Día. Esto es lo que ha asegurado, se ha acercado, porque realmente no la conocíamos, a esta funcionaria del Consejo de Educación, se acercó a nosotros en esta transmisión que estamos llevando adelante, y esto es lo que nos ha informado. Es palabra oficial de la directora de nivel secundario del Consejo Provincial de Educación. Ha indicado que este escape de gas, esta pérdida de gas que se ha registrado esta mañana en el Colegio Secundario República de Guatemala ha sido producto de un sabotaje. Ha sido una maniobra exprofeso con la apertura de una válvula de gas que, según dijo a Nuevo Día, podría haber causado una tragedia, motivo por el cual van a realizar las pericias del caso. Ha intervenido Camusi y se ha desalojado el colegio de manera preventiva. Ahí estamos leyendo, gracias a ustedes por sus contactos. Ahí pasaba Karina Taverne. El móvil es bastante más extenso, Allí pueden ver y repasar las palabras de esta funcionaria, directora de nivel secundario, si no me falla la memoria, que aduce un sabotaje a las llaves de gas, que es lo que produjo una fuga. Está bueno que tomen la palabra, ¿no? Que hablen, que no dejen librada la imaginación, aunque de todas formas me permito desconfiar un poco. Sí. Porque siempre es un sabotaje, siempre. Y no es que la estructura y la infraestructura es del año del Jopo, son sabotajes. Sí. También dice la funcionaria que solo 2 personas tienen la llave del gabinete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijera, pero me permito también desconfiar. Somos 2. ¿Querés sumarte a la mesa del desconfío? Porque esto es parte de la falta de... Esto es falta de también mantenimiento.
que salta de una, ¿no? Sea como sea, digamos, esto es como ponerle que sea como el fútbol, ¿no? De última puerta para adentro, muchachos, por lo menos ahí Sí, en el hagan vestuario, el mea claro. culpa y arreglen las cositas que tienen que arreglar. Sí, y si fue alguien que efectivamente saboteó, hay que chequear la seguridad del lugar a la sala de máquina o lo que sea, que no pueda acceder cualquiera, ya sea un pibe Claro. o un docente, porque también le echan la culpa a los docentes muchas veces, que eso esté cerrado y que no acceda a nadie, a menos que sea necesario, y ahí llama al que tiene la llave, bueno, abrime, revisan y demás, y todos tranquilos. A ver, Pero bueno. vamos a decir una cosa igual, chicos. ¿Quién va a ser perdón la expresión, el huevón que se va a poner a jugar con un medidor de agua? Bueno, los Tiene que tenerlo bastante. De un adolescente se puede esperar. Sí, sí, a veces Pero- tenemos la Pero característica tiene que tener sí, acceso hasta ahí. Sí. Hay que, pero justamente para eso está el control de los mayores que están allí a cargo, se supone. Lo cierto es que ese colegio no es tan viejo, el Colegio República de Guatemala. No. Data de pensé que- la década, principio de la década del 80. Sí. Ah, Igual yo pensé que está era mucho más viejo. No. Estuvo bueno que Cari la agarró ahí. Sí, que habló. La señora sabía tomó que- testimonio de los chicos, de la señora se notaba No, que la quería señora de tener- hecho se vio que le viene derecho a ella y como diciendo, Palm necesito... Hill Sidewinder hacia Karina. Porque si Cari no va ahí, queda en lo que Claro. pasó, por lo menos ahora hay alguien ahí Claro. oficial que te dijo pasó esto, después veremos. Por eso. Sí, porque la otra que te pueden hacer es, no filmes. Ah, Pero ahora viste que como se filma en vivo, Claro, ya te agarrado, te ya no te puede, porque antes quedaba la voz, no voy a dar declaraciones, te decían, ¿viste? Ahora sonaron, ahora se le ve la carucha. Bueno, allí lo pueden ver, lo pueden repasar. Excelente trabajo el de Karina Taverne en el móvil de Nuevo Día. ¿Novedades de otra índole? Sí, novedades de Ariel Guerrero, que parece bastante complicado, es uno de los 4 accidentados en esta comitiva de Pablo Grasso, te contábamos, en la camioneta iba en la primera, porque era en la de adelante, que es la que se accidentó, Ujú. iba Picuntureo, Ariel Guerrero, Pedro Agüero y Vanessa Leverini. En la de atrás iba Grasso, la que no le pasó nada y que dice que está acompañando la situación. De los 4, el que finalmente aparentemente está bastante complicado es Ariel Guerrero. Nos contaban que fue trasladado durante la madrugada y que ya ingresó a quirófano para ser intervenido quirúrgicamente por los golpes que tiene, traumatismo de cráneo. También nos cuentan que tiene comprometido un pulmón y le tienen que descomprimir un coágulo en la cabeza. Así que eso, además de otros detalles de golpes que tiene que nos han contado, hacen que el cuadro sea complicado. Así que esperamos todos que mejore. Exactamente, esperamos todos que mejore, porque es un incidente vial importante, y en épocas del año que es, por así decirlo, complicado la circulación y viajar, ¿no? En las rutas de Santa Cruz, sobre todo las rutas provinciales. Y si las nacionales están malas, las provinciales muchas veces es igual. En este caso, falta de señalización, cuestiones que no se han terminado, de infraestructura, ¿no? Qué situación, ¿no? Qué tremendo todo. Esperemos, obviamente, el deseo genuino de que Ariel Guerrero salga airoso de esta intervención y que, bueno, comience una recuperación que puede ser más lenta, más rápida, pero que ojalá que sea y que tenga la oportunidad. Y una advertencia igual y un llamado de atención, digamos, Exacto. para todos en general y para todos aquellos que están en campaña, ¿no? Que Ujú. por más campaña que haya, hay que cuidarse, hay que ir tranquilo, no volverse locos. Totalmente. Tener cuidado con las rutas. Exacto. Respetar la velocidad y sobre todo en invierno. No es lo mismo circular en invierno que en verano por las rutas, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que en esta situación dice no viaje, no viste viajar, no viaja. No viaja, claro. Pero los que están en campaña, quizás, pues, políticamente hablando, tienen que viajar sí o sí, porque quieren hacer campaña, quieren llegar a todos los lugares. Pero bueno, hay momentos Mirá. donde es mejor y las olas luz. esperar, ¿no? Y sí, esperar un rato que no volver, Ujú. ¿sabes? O no llegar. Y las horas luz. Sí. Todos sabemos que 5:30 de la tarde ya está oscuro Sí. en invierno. Y ¿no? las rutas en Santa Cruz Ni señalizadas. no están están. señalizadas, Ah. muchas no están señalizadas. Llega la noche y no tenés ni una Ni línea una amarilla referencia. en Ujú. nada. Tal cual. Así que hay que tener cuidado. 11. Tengo algo para descomprimir. A ver, cuente.
Un falso. No me va a contrastar. No, un falso Brad Pitt. Ah, sí. Estafó a una Estoy mujer hablando de mí. española. ¿Está hablando de mí? Ah, Sí, un falso facha. sí. Un falso Brad Pitt. Estafó una española con $186.000. Le mandaba mensajes de amor. Ay, le pidió plata. A seguro. principios de año, sí. Pero si sí, es Brad, sí. Brad Pitt era. Sí. Y Brad Pitt no te va a pedir plata. No. No. Unos 170.000 euros le sacó a esta mujer. Con sus mensajes de amor. Qué hijo de re. Sí. Y yo Pero mandaría- ¿cómo hizo? Es una mujer. Brad mandó la Pitt, foto? que tiene toda la plata del mundo, te dice que no tengo para qué, para pagar la luz. ¿Qué le puede haber dicho? Pagame los Claro, pasajes. Estoy financiando mi próxima película. Claro. Chatearon. Necesito ropa para la próxima película. Sí, chateaban en todo momento, con distintos temas, hablaban, ¿viste? Pero cuenta ahí cómo la estafó, qué le Sí, dijo. le mandaba fotos. Todo comenzó cuando, unos meses después, esto comenzó el año, a principios de año, el actor, supuesto actor, ¿no? Le comenzó a pedir sumas de dinero para poder viajar a España y ahí filmar una película juntos. le dijo. Ah. ¡Qué chanta! Pobre mujer. Qué inocencia, ¿no? Sí. Cuánta inocencia. Y le envió transferencia bancaria a la mujer. Ahí empezó, ¿no? Estuvo ligada en las charlas en que le enviaba fotos en alfombras rojas y hacía montajes con mensajes de amor. Cariño, de verdad te amo y prometo pagarte todo, le decía. Ah, pero primero pagame vos. Claro. Primero pagame los pasajes, Ayúdame, después yo te que pago todo. Y bueno, Una plata que todavía no cobré. joder, después la mujer le comenzó a dudar, ya que la persona falsa todavía no había dado, había desaparecido y no había ido a visitarle en el tiempo que decía que le iba a visitar, pero le seguía pidiendo plata con la excusa que viajaba hasta Granada. Bueno, 170.000 euros, unos $186.000. Un día cualquiera, ¿eh? pobre señor. Son detallitos. Tanta 11 y 20, sí. Antes escuchamos algo de cambio de actitud. ¿Va a poner algo más de cambio, no? ¿Qué va a poner? ¿Cómo Yo- que no? ¿Cómo que Bueno, no? igual en un ratito vienen los chicos, así que lo Sí. vamos a tener acá en modo acústico. El Estaba por segmento. escuchar que tú no me vas a poner a Alejandro Sanz ahora, por favor. Me gusta, Me gusta porque los chicos de Cambio de Actitud estuvieron preparando algo de Alejandro Sanz igual. Nada, Sí, un tema de Brad Pitt. te lo digo. Música, una breve pausa y enseguida venimos con la continuidad de esto que es Arriba al Día con Héctor Mancilla, con Fernando Tornó y conmigo que soy Brad Pitt. Busco tu reflejo, supe ser tu espejo y hoy ni sé qué soy. Y aquel paraíso, todo por el piso y enfrentándome. Raspa la memoria. Estos de miseria que sí sé. Quizás desde mi fuego esté quemando. Sigo resbalando, sigo sonriendo mi ilusión. Y nada es tan serio. Me abraza el misterio que sin fe es igual a aquel paraíso ya tan distante. Segundo a segundo voy cayéndome. Sigo persiguiendo, insisto nutriéndome del sol que fui.
intacta la memoria. Mi fuego se quema. Sigo resbalando, busco sonriendo mi ilusión. Nada es tan serio. Iba a aquel paraíso, ya tan distante, segundo a segundo, cayéndome. Sigo persiguiendo, insisto nutriendo. Tanta la memoria. Sigo caminando, conociendo mis rincones. Busco tu reflejo. Supe ser tu espejo, yo ni sé qué soy. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El crecimiento de la actividad fabril del primer semestre será el mayor en 5 años. Así lo anunció el secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, tras destacar que la inversión se ubica al 26% por encima de la prepandemia y que el empleo industrial suma 37 meses de subas consecutivas. Bullrich tras el cruce con Larreta: no hablamos más de aquellos que critican, que digan lo que quieran. La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio hizo referencia al fuerte intercambio que protagonizaron este miércoles ambos precandidatos en el comienzo de la campaña electoral. Fue en un encuentro ante 300 referentes de la coalición de todo el país. Noticias al instante. Bolsonaro quedó al borde de la inhabilitación electoral. La votación continuará este viernes y va 3-1 contra el exmandatario acusado de desinformar sobre el sistema electoral antes de su derrota frente a Lula. Si es hallado culpable, no podría presentarse a elecciones hasta el 2030. La selección argentina continúa primera en el ranking FIFA. La selección argentina de fútbol, actual campeón del mundo, tras su consagración en Qatar, se mantiene en el primer puesto de la clasificación mundial de seleccionados de la FIFA, superando a Francia y Brasil en el podio, tras el ranking oficializado este jueves. Argentina, que venció a Australia e Indonesia en una gira por el continente asiático, es primera y aventajó apenas por unas centésimas a Francia, y que además es la actual subcampeona. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más el rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más.
Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas Estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEB para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEB Río Gallegos, somos todos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail
neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 29501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Hello, I've waited here for you for long. Tonight, I throw myself into out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me, down with me. Slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head she sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang. Breathe out so I can breathe you in, hold you in. And now I know you've always been out of your head, out of my head I sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good again. Only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when.
Perdón, es que le dejamos Giverlong tanto tiempo, es la cortina de este segmento del modo acústico. Esperamos a un integrante más de esta mesa, pero vamos a recibir a los que han llegado con antelación. Aparte ya habíamos empezado la charla y se pone interesante. Y por ahí después se nos quedan tópicos en el tintero. Entonces arrancamos y en un ratito se sumará Ricky. Están César Abbott y Martín Gironi, porque yo me los confundo, son varios los Gironi. Este es el lírico. Lo encontré en comercio hace tiempo y lo confundí con los otros, tu hermano, el que te sigue. Y le digo los rompe. Le digo, ¿estás jugando fútbol? No, me dice, hace un montón que no juego, yo no puedo jugar. Bienvenidos. Muchas gracias. Está Cambio de Actitud en Radio Nuevo Día, un lujo que nos damos en este modo acústico que retomamos. Se había medio interrumpido algunos fines de semana, bueno, por disposiciones de los músicos en muchos casos. Sabemos que el horario es un poco complejo por la cuestión laboral, pero agradecemos a cada uno que se acerca a los estudios de Radio Nuevo Día, y en este caso en el marco de la presentación que tendrá mañana justamente esta histórica banda local. Lo decíamos con Fernando lo vio empezar, era compañero de Ricky, y hoy, 28 años después, todavía siguen vigentes. Hay que sostener una relación, ¿no? Un vínculo durante tantísimo tiempo, y ellos por el momento lo están logrando. Así que mañana se presentarán en Pueblo Chico en el marco de esta gira que también tendrá por el interior provincial y que es para festejar. ¿Cómo... En principio yo quiero preguntarle cómo se llega o cómo han llegado ustedes a sostener esto tanto tiempo, casi 3 décadas ya? Sí, tiene que ver, creo que, como decía antes César, que hablábamos antes de salir al aire del amor por lo que hacemos, lo que nos gusta hacer, y después en un momento eso también se termina, y no es que se termine, sigue, pero es como que no es lo que alcanza, sino... Creo que tiene que ver con tener proyecto igual. O sea, todo el tiempo estamos proyectando cosas, poniéndonos objetivos, y laburamos en eso. Hoy laburamos de esa forma. O sea, bueno, ¿cuál es lo que viene? Como te decíamos antes. Y bueno, ya mantenerse es un montón. Después de un montón de años, mantenerse, tener tiempo para ir a ensayar, salir de gira. Ganas. Más del tiempo de ganas también, ¿no? Tenés tu familia, tenés tus cosas, trabajo, todo. El día es como un montón. Y bueno, seguir haciéndote un espacio para seguir teniendo cambio es un montón. Otra cosa también, como decíamos, el tema de los proyectos, hablábamos con Luca, o sea, en la salida, en las giras, nosotros podríamos, o en las fechas mismas, poder tener, no sé, algún rédito económico, cosa que no es así, sino que es todo para alimentar a cambio. Y esto también es parte que pueda seguir, porque lo económico también empuja. Poder hacer una fecha hoy es muy caro, poder grabar unos temas es caro, estar en redes también, si querés estar y posicionarte un poquito más, también es caro. Todo es caro, sí. Sí. De todas maneras, el reconocimiento que han ganado durante todo este tiempo también es como algo que por ahí lo salarial no cumple, ¿no? Ustedes son, para muchos, las bandas de Santa Cruz. Exactamente. Nosotros, como dice Martín, podemos tener algún rédito económico, pero nosotros con eso lo que hacemos, le devolvemos a la gente justamente eso de que nos siguen, que nos apoyan. Entonces nosotros no vivimos de la banda, lo que por ahí la banda genera es para las remeras, los discos, las gorras, claro, todo para nuestro público. Entre comillas, hasta cerveza tiene, o sea, sí, claro. Es una marca, como sí. Hablamos con Lucas hace poco, vino y hablamos de que Cambio de Actitud hoy es una banda, pero es una marca también. Algo que... Pasa, Ricky, pasa. Algo que también es importante. Así que bueno, Ricky, eso, el rédito es lo mínimo, ¿no? Lo más importante es lo que te devuelve la gente, que eso es lo que te da más ganas de seguir con todo esto. Ahora es un combustible para todo esto, es un combustible. Sí. Por ejemplo, ahora volvemos a tocar de Comodoro. Y las anticipadas no eran lo que esperábamos. Pero nada, la gente no compra anticipada. Nosotros por ahí estamos acostumbrados acá, claro. Que acá también, las bandas acá, anticipada es difícil vender una anticipada. Sí. Y no sé, a pocos les pasa de poder vender anticipada. Bueno. Y nada, y volvimos con una sensación
con ganas de volver, el lugar quedó allá también con ganas de que volvamos. Claro. Nada, mucha gente, y aparte de la gente que fue, increíble, el nivel de aguante y de... Claro, porque eso decía, fue una cosa en las anticipadas y después cuando comenzó el show era otra cosa, estaba un montón de gente cantando las canciones, algo que por más que no tengamos la suerte que nos viene pasando hace años, eso te llena el corazón, ¿viste? Vos estás ahí arriba y hasta dejás de cantar y lo haces participar porque te encanta ver eso, ¿viste? Es una cosa que no todos tienen la oportunidad y nosotros que la tenemos lo disfrutamos al máximo. ¿Cada cuánto salen, por así decirlo, de viaje o alguna gira, mini gira? Y ahora todos los años, gracias hace un tiempo que podemos llegar y podemos recaudar, los viajes básicamente lo banca la banda. Claro. O sea, no nosotros, lo banca Cambio de Actitud, o sea. Gracias a eso podemos girar. Hoy tenemos costos cero para nosotros. Nada, gracias a eso podemos girar y la idea es siempre girar, todos los años armar, planificar giras en lo que es la provincia, provincias cercanas, Chubut, Claro. Tierra del Fuego. Hace poco fuimos a Buenos Aires por primera vez. Eso siempre Eso fue como un sueño cumplido, ¿no? Sí, man. Ricky, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Acá estamos. Sí, anduvimos por Buenos Aires, que fue septiembre del año pasado fue. Sí. Estuvo buenísimo. Porque ustedes pusieron en Facebook, si nos preguntaban si hace 27 años, si pensábamos que esto era posible, la respuesta era sí. Claro. Porque trabajaron para eso, ¿no? Sí, metimos 4 fechas en 3 días. Tocamos en lugares recopados. Estuvimos en Pilar, en Quilmes, en Stramer Bar, que es el bar del batero de Ataque. Y después, la última fecha fue en Club Tucumán. Ah, la última fue en Quilmes. En Quilmes, Club Tucumán. El mismo día que tocamos en Stramer a la tarde, a la noche tocamos en Uniclub, que festejaba 10 años la All Star, que es la banda de Pablo, que Pablo es el productor nuestro. Así que nada, estuvieron re buenas. Esa fecha fue la más grande. Sí, hay que aclarar a la gente por ahí que no está tan en el ámbito que Club Tucumán, en Quilmes, Uniclub, son lugares característicos Sí, de lugares, una escena sí. y además de Club Tucumán también de la escena punk, ¿no? Eterna Inocencia es de esas latitudes. Bueno, vos nombraste a Pablo que también formó parte de Yaila o fue uno de los fundadores de Yaila. Sin Ley también es de esa zona. Claro, de Un montón Quilmes. bandas, sí. Y que Sí, son lugares son lugares de culto, digamos. Claro, que seguramente en algún viaje habrán ido a ver una banda y en ese caso estar arriba del escenario. Club Tucumán sí, yo había ido. Eso hablábamos entre nosotros en aquel momento, que teníamos la suerte de ser la primera vez de ir para allá y de tocar justamente en esos lugares, que por ahí no se le da la posibilidad ni a bandas de allá mismo, ¿viste? Claro, es también fruto de toda la perseverancia que han tenido ustedes, ¿no? Porque no es que son una banda de 2 años, 3 años o de tendencia y de repente saltaron a ese tipo de escenario. Claro, fue todo hecho con tiempo, ¿no? Y con trabajo. Quizás nos fuimos antes a Buenos Aires por cuestiones de que preferimos hacer otros trabajos antes de invertir tanta plata en pasaje para ir a tocar allá. Invertimos en otras cosas, ¿viste? Yo le quería preguntar, ¿y cómo surgió la propuesta de anexa o conexa a la actividad del punk de elaborar cerveza? ¿Quién fue la idea? ¿Cómo surgió? Ahí Luca está con todo lo que es el tema de la parte comercial de la banda. Ajá. Y nada, comúnmente asociadas la cerveza, a los recitales, a las bandas. Bueno, tenemos un público que toma cerveza. Claro. Tomamos cerveza. Nosotros también. Sí, y la idea era, bueno, ir generando contenido. O sea, todo el tiempo estamos generando cosas, contenido. Sí. Porque es la marca en sí lo que nos ha contado Luca que trabajan, ¿no? La cerveza, la gorrita, la remera, Claro, hay todo un merch. Merchandising, sí. O sea, si vos ves en la Patagonia, capaz un poquito más arriba, no sé si hay muchas bandas que tengan la cantidad de merch que tenemos nosotros, desde pin, lata de cerveza, disco de vinilo, parche, gorra, chaleco, chalecos que vos veas que se lo Camperas. imprimían a los Fabulosos, la misma empresa lo imprimía a los Fabulosos, imprimido en láser, lo teníamos nosotros igual. Nada, está bueno, mueve, a la gente le llama la atención, cae es una localidad, cae la banda, aparte de ponernos las pilas, sonar bien, ser responsable en ese aspecto, cada vez tiene su kiosquito ahí. Nada, la gente le llama la atención eso, los kiosquitos se remueven, la gente va y te compra un montón de cosas, al no tener la posibilidad por ahí de tenerlo en forma local,
Eso además de un sentido comercial también tiene un sentido de generar identidad o de arraigar la identidad, ¿no? De que no sé, Obviamente. vas caminando por San Julián, que es una ciudad también recontra punk por lo que he conocido, y que ver a alguien con una remera de Cambio, Claro, también eso, Comodoro. obvio, eso. Sí. El otro día nos asombraba eso, Ricardo, o a Luca igual, decir, bueno, está en el recital y va cayendo gente, bocha de gente con remeras de Cambio. O Sí. sea, a mí, no sé, no me pasa un montón de ir a un recital, el recital de la banda, e ir con la banda, la remera de la banda. Claro, sí. Voy con otras remeras. Sí. Y bueno, nada, la gente se vuelve como una bandera ahí. Claro, Está y no buenísimo. solo por ahí las cosas que vendemos nosotros, lo más loco son los tatuajes. Hay gente que ¿Han se ha visto tatuado, tatuajes de lo de ustedes? Comodoro, hay un chico que Sí. tiene todo el cuello tatuado Sí. acá ¿En serio? en la tapa del Enfermo Gente Corazón, gente de México nos ha en un mandado montón de fotos lugares con se hacen un tatuajes, tatuaje de la todo. banda. En México es muy Para que punk ya rock, tomen la decisión de llevarte de por vida en el tatuado es, o sea, ahí dimensionar realmente por ahí lo que genera en la gente. Claro, Eso eso sí. los invita a seguir El igual. tatuaje de la ver lo banda que teníamos genera. nosotros, creo que no sé si todos tenemos. Martín tiene uno acá, que se lo veo. Sí. Todos tenemos acá, todos tenemos, pero que Ricky creo que No, yo no. No le va. Todos los tatuajes. No llega a ser tan fuerte el asunto. Hay una No, cuestión, gracias. hay una cuestión con el paso del tiempo que a mí me llama la atención, sobre todo entendiendo que ustedes empezaron siendo adolescentes en un género que por ahí es muy característico o fue muy característico de la adolescencia, y ha pasado el tiempo. Ustedes son ya grandes personas, hombres, seguramente de familia. ¿Cómo se reencuentran con esas canciones, con el género en sí, con el público, que por ahí en muchos casos seguramente vos vayas y estés tocando y veas y digas, uy, ese era yo hace 20 años? Claro. Encima, podés decir, era yo hace 20 años y puede ser el hijo del que te iba a ver cuando eras pibe. Claro. Porque ahora la gente que Sí. me iba a ver cuando era pibe va con los hijos. O va el hijo directamente. O va el hijo directamente, O porque el el papá hijo. ya no va. Ya no va más, le gusta otra. Te vendió. Sí. Yo les quería preguntar, sí, seguramente se habrán hecho 1000 veces la pregunta, ¿por qué el nombre de la banda cambia? ¿Cómo surgió? En un ensayo fue, hace mucho. Cuando estábamos comenzando, en una época existían unos concursos que se hacían acá, que era la Casa por la Música. Y nosotros cuando recién empezamos, que íbamos a la escuela, no teníamos nombre, y nuestro primer recital fue con Bolas de Fraile y los Knicks en el Advocat. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, Estaba en Reynoso. necesitamos que nos den un nombre para ponerlos en el cartel. Y no teníamos nombre, pusimos Anarcofobia. Ah, mirá. ¿Viste? Que era No me la acuerdo tapa. de ese nombre, sí. En realidad el nombre de la tapa de un disco de Ratos de Porá, una banda brasileña. Sí, sí, sí. Pero fuerte igual. Sí, sí. Andábamos con ese cassette, entonces Dani dice... Cassette encima, ahí un cassette. Y bueno, pongámonos para tener un nombre en el cartel por primera vez. Y después ya para anotarnos en el concurso necesitábamos poner un nombre posta. Y un día estábamos haciendo una canción en un ensayo y uno de los pibes tira por la letra, dice... Es como que la letra habla como de un cambio de actitud, dice, ¿viste? Una cosa así. Y dijimos, ahí está. Ya está. Pongámonos así, cambio de actitud. Cambio de No, actitud, porque nos aparte, gustó cómo sonó, ¿viste? en esa época en estábamos a realidad, full, no por nada. en estábamos a full particular. con lo del tema ese de la Buenos Aires Hardcore y antes era todo NDI, que no demuestra interés. ¿Viste? CDA quedaba cambio de actitud, listo. CDA, pongámonos CDA, cambio de cambio de actitud, actitud. Y quedó listo. ahí. Y quedó así, pero no por nada en particular, sino que surgió la frase y nos gustó cómo sonaba. Y ahí quedó. Y ahí quedó para siempre. Y ahí nos presentamos como cambio de actitud y hasta el día de hoy estamos. Cambio nomás. Ahora es cambio. Toca cambio. Ahora es cambio. El de actitud es como que existe. Claro. ¿Podemos empezar a escuchar algo? Obvio, sí, por favor. Sí, Han tenemos traído. que afinarlo. Afinó un poquitito. Yo no alcancé a afinarlo. Ah, Yo quiero después preguntarle en qué momento el cantante polaco que tenían cambió y... Acá tengo una foto, me hacen llegar una foto. Era Tenía pelo fucsia en ese más cantante de cumbia que... Los fucsia. El polaco. Sí, Un saludo a Cacho Álvarez que nos manda esta foto que hizo Qué grande, Cacho. No me quemé. póster en la de menta, dice. Y también a Leo Méndez que está escuchando y... Saludo. Igual a Gustavo Perancho, que es uno más de la banda, que está escuchando, a Pata de Nada por Nada, los amigos, y bueno, los otros amigos que también, así que aprovechamos mientras los chicos afinan A Lucas. a Lucas, Juan, que a son- Juancito, que es el sonidista de la banda ya hace años, anda Sí, para todos sí. lados igual con nosotros. Así que bueno, acá mientras Ricky afina, a ver qué podemos ir diciendo. Mañana en Pueblo Chico, Eso, mañana en sí. Pueblo Chico, Avenida Parque Industrial 623, si no me equivoco. Sí. Johnny y compañía te van a estar recibiendo justamente para
disfrutar de una noche en la que también estará tocando Arcade junto con Cambio de Actitud. Allí van a poder disfrutar de la presentación. en el Aprovecho marco para del preguntarle, 28. dice Pueblo Chico, de lugares para tocar. Siempre se habló y le preguntamos a todos los que vienen de la falta de lugares, de la falta de espacio, de oportunidades. Ustedes tienen años transitando este camino. ¿Qué opinión tienen respecto a lugares y oportunidades para tocar? Y eso es algo de siempre, que faltan lugares. Sí, faltan. Faltan lugares. Y bueno, y Johnny hoy creo que en la actualidad el que le abre las puertas. Es que la está pechando, digamos. Sí, le abre la puerta, tiene las cosas para poder hacer un show digno para la gente. Y si no, no te queda otra más que invertir y apostar. Y lamentablemente por ahí no se puede hacer todo el tiempo porque todo es caro, todo el papelerío, todo lo que se te pide. A veces para hacer un recital parece que las cosas que te piden es para que no lo hagas. No sé, ¿viste? Parece propósito. Sí, ¿no? Por ejemplo, hacer un recital que lo que hicimos el año pasado con 7 Bene, eso hoy es imposible. Sí, Imposible, estamos hablando de una producción muy cara. Si bien fue gente, fueron como 800 personas, que era impensable también. Hoy es imposible tirar un recital de ese. Y además, digo, seguramente han tenido que lidiar muchas veces con el prejuicio de tenemos una banda. ¿De qué? De punk. Ya. No tengo fecha para este fin de, ni para el otro, ni para dentro de 2 Sí, meses. eso hasta hace no mucho tiempo nos pasaba. ¿Verdad? Es más, cuando En nos muchos fuimos, lugares, nos fuimos acá hasta también. grabar, cuando nos fuimos hasta grabar un disco, En los estudios, el dueño del estudio acá, no quería cayó. alquilarnos al estudio porque éramos una banda de punk rock. Recién ahora nos empezaron a invitar a los festivales. Sí, Ya de es última verdad. lo hicimos de Renault. Ya son recontra conocidos. Hubiera una banda punk, no, loco. No, como una ¿cómo va a mala- estar en un me van a escenario? espantar al Puede público. estar en el escenario mayor una banda de punk rock. Claro. Como que eso empezó ahora recién, ¿viste? Como que esos prejuicios. Sí. O empezó a Dice- llegar gente con la cabeza un poquito más abierta, quizás. Sí. Dice Ricky que ya está Y listo. después, igual de muchos años, ir tomando espacio, por ejemplo, como decía César, estar en el recital del escenario mayor, una banda de punk, nada, eso tiene que ver con, como decíamos, con el laburo, con pasar de ser una banda de punk y pasar a ser algo como de culto, no ser algo de culto, ser algo de culto. Tenemos público de diferentes géneros, gente que escucha cumbia, que juega al fútbol, mi hermano juega al fútbol y tiene mucha gente que escucha cumbia, Sí, fútbol, sí, sí. igual los recitales de cambio, Yo también. no falla, así. Yo no creo A mí me falla ha otra pasado vez. estar en un recital y que venga y te diga una pareja, me dice, che, van a tocar, me preguntó por 2 temas. Sí, a nosotros no nos gusta la banda, nos gustan esas 2 canciones y pagamos la entrada para escuchar esos 2 temas. Bueno, sí, lo vamos a tocar. No, Bueno, no lo vamos a gracias, hacer. claro, se sentaron, ¿viste? No lo vamos a tocar. No, pero posta cosas así, que Pero- vos pagan la Lo que entrada. pasa es que igual es como que ya no funcione, ¿viste? por ahí somos más como una banda de rock para muchos. ¿viste? Sí. No, punk. Es que Igual ya un pasa que poco se estamos desarrolló ahí. la cuestión de género. Antes cuando seguro Sí, empezaron ahora era como que ya punk es rock, algo más heavy, normal, todo ¿viste? mal. Y hoy como Es que... todo lo mismo, Sí, como y- nosotros. Nosotros hacemos pan rock y escuchamos de Y todo. con todos los años, como decíamos, ya es parte de la cultura de acá de Santa Cruz. Claro. Cambio. Se posicionó como en un festival va a haber, no sé, en su momento tocaba Jimena Agüero, no sé, 7 Venas, las bandas que sean. Ya es como parte de la cultura. Hemos salido hasta en manuales de la primaria. La primaria, sí, como hablando de cuarto grado, sí. como referentes de la cultura. Mira. Y cosas así, nos íbamos metiendo. Así que bueno, eso creo que también nos da un espacio, muchas cosas. O por ahí ir a ver un recital y llega la gente y se te acerca a saludarte y te ve y te dice, che, no me digas que tocan. No. Por ejemplo, yo la otra vez fui a laburar con Lucas, con Rata Blanca, y le estaba ayudando a la entrada y varios de los que entraron me habían parado ahí y pensaban que yo estaba ahí porque tocaba Cambio de Actitud con Rata Blanca. ¿Viste? Es como que ya te ven y nada, te esperan todo el tiempo, ¿viste? ¿Con qué arrancamos, chicos? Lugar. ¿Vamos con ese? Dale. ¿Un lugar? Sí. ¿Hacen coro? ¿Vos haces coro No igual? trajiste el bajo, boludo. No, me olvidé el bajo acústico, nadie va ni con el bajo al final. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Un Lugar, del disco Enfermos Corazones, para todos los amigos. Así que cuando quiera. Vamos. Pensás, la vida no está mal. Caminos dejan algo que dar. Quizás
nada es igual. Algunos amigos se fueron sin saludar, recordando una idea, sonreirán, sonreirán. Todas esas noches que quedaron por andar. Quizás nada es igual, los amigos siempre tienen un plan. Recordando una idea, sonreirás, sonreirás. Todas estas noches que quedaron por andar, por andar. Falta Lucas. Ah, rompe todo. No, ¿sabes qué? todo. Un Cambia la cajón energía. peruano, aunque sea. Chicos, lo que nos contaba recién César, esto de que por ahí hay gente que conoce o clásicos o algunos temas en particular, y que en el caso ese se los pidió. Le pasa mucho de gente que le pide quizá lo más viejo, que está más habitual, o a los clásicos, que pretende ver eso. Y sí, hay de todo, ¿viste? Hay de todo. Por ahí Temas que ustedes nosotros- tenían en cassette, Sí. que decían CDA, yo me acuerdo, que cuando fue pasando el tiempo se los pedían para escucharlo de mejor calidad, ¿no? Claro. De hecho, hicieron un disco de Sí, grandes sí. éxitos. Metimos algunos clásicos ahí, metimos que es Dulce Nena, No piensa Sí. regresar, Pastilla de Ginebra. Sí, hasta el día de hoy por ahí hay gente que dice, che, ¿por qué no regraban Espejo del Olvido completo? Sí. No, discazo. ¿Y cuál es la respuesta? Y por ahí, bueno, hacer una lista, tocar un montón de temas y te dicen, che, faltó. Primero que es Como digo, carísimo y por ahí Es son carísimo. canciones que nosotros Y ya por ahí, qué sé ni yo. ensayamos. Las El primeras rock no nos versiones gusta, ya son sino que así. la tocamos tantas veces que por ahí, viste, en los ensayos no lo... Igual con el tiempo que hemos vivido trabajando, qué sé yo, para nosotros es entretenido tocar Enfermos Corazones, un disco entretenido, o sea, en lo musical, para nosotros las cositas que hacemos, arreglo y demás, nos entretiene tocar eso. Para los que grabamos, no sé, 15 años antes con Espejo del Olvido, era un poquito más planchado y ¿Tienen algún tema que le es común a los tres, que el que más les gusta o a todos los integrantes? Y ¿Cuál es yo, el creo tema? que, yo creo que Enfermos, Corazones, o sea que nos guste tocar Sí, sí. porque está buena, sí, qué sé yo, la base, sí, porque sí. la energía que transmite la Claro. canción, una es esa, tranquilo, qué sé yo, de los viejitos, Pastillas de Ginebra, un poco de todo en realidad, qué sé yo, todos tenemos nuestro. ¿Cómo es la composición? Tanto la letra como lo musical, ¿cómo la trabajan? Y nosotros generalmente sí, es medio extraño con nuestra forma, pero generalmente componemos por separado, ¿viste? En el sentido de la idea de la base. Que yo por ahí hago mis bases, mis melodías, mis letras, César también, Martín por ahí también. Y nada, decimos, che, mirá, tengo esta base, tengo este estribillo. Tengo que hacer. Bueno, la empezamos a escuchar y después nos juntamos y con esa idea, entre todos, la mejoramos. Claro. Se ocurren arreglos, cortes, cambios de base y demás. Pero, Imagino que además, al conocerse pero no hace somos tanto de decir, tiempo- juntémonos a componer. ¿me entendés? Ajá. Nosotros llegamos con ideas sueltas y después la ensamblamos Sí, todas en cada en uno la sala. aporta Cada uno pone lo suyo después. el hecho de haber trabajado también con productor nos da una idea
de lo que trabajamos y el resultado que llegamos nos da una idea de cómo armar una canción. Mirá, esto me parece que está muy de más, acá podríamos dejar la batería con esto. Entonces eso nos fue dando recursos. O sea, el tiempo, la experiencia. Claro, sí. ¿Y cómo es laburar con un productor, digo, con gente externa a la banda que por ahí desde lo técnico sabe de música, de corte, de arreglo, de que... Pero muchas veces uno tiene su idea y quiere defenderla y... Tal cual, eso nos pasó al principio. Al principio había como un recelo, ¿no? Que no venía a tocar los temas nosotros. Este gato. Encima Pablo viene de un palo de música que nos gusta, pero no somos afines de ese estilo. Entonces, mucho más melódico lo de él, ¿no? Claro, porque hay gente que escucha después con el video y después vos le pones cosas por decir, sí, ¿qué le pasó a estos flores? Está hablando la milanesa. Pablo es un chabón que viene de más o menos del mismo palo. Claro. Le cazó la onda a la banda desde un primer momento, ¿viste? Y nos gustó. Sí. Respetó mucho eso también. Hay cosas que les ha dejado, otras que el chabón nos ha tirado ideas que han mejorado muchísimo. Nos enseñó una banda, quizás en lo vocal, con los instrumentos. Sí, aprender lo que necesita. Yo creo que si depende con qué productor te toque. Claro, tiene que haber ondas. Pero, qué sé yo, aparte que el chabón ya entiende la banda, cuál es nuestro estilo, qué es lo que queremos hacer. Siempre fue muy respetuoso en ese sentido y nada, aprendimos muchísimo con él. Queremos seguir trabajando con él. Bien. ¿Qué más trajeron? ¿Qué podemos escuchar? Sí, ¿Trajeron algo o van eligiendo ahora? No. Sí. Vamos a ver qué. Algo de clásico tiene que haber, ¿o no? Escándalo igual, temazo. Yo después quiero pedir una que no sé si es para acústico, pero Última Cerveza me gusta mucho. No me maté. ¿Complicado? ¿Para un acústico? Hay que más que Dulce Nena es altísimo para gritar a esta hora, ¿no? Ricky es crack. ¿Pastillas? ¿Pastillas? Bueno, para mi viejo y mi vieja que estaban escuchando ahí. ¿Cómo se llama? Cacho y Angélica. Lo pueden ver por YouTube Ahí también, estamos en vivo en YouTube. Facebook no sé Tema qué le viejo. pasa, pero... Estamos por YouTube. Y por Instagram. ¿Cuál? Igual estamos. Cuando quieran, vamos. Triste está mi corazón, mi alma llena de dolor, sin que esas manos tibias me acaricien de nuevo, sin aquella sonrisa, nena, sin ti me muero, sin consuelo a casa voy. Silbo bajo una canción, borrachaba mi alma, drogado mi corazón. Aunque yo ya no quiera, aún te recuerdo hoy, nena. Sé que es verdad que por las noches no dormís porque soñás con aquellos momentos que pasábamos tan juntos. Pastillas y ginebra, mi corazón se quiebra. Nena, sé que es verdad que por la calle me miras y me extrañas. Todo lo que vivimos no es tan fácil de olvidar. Pastillas y ginebra bajo esta luna llena. Bajo esta luna llena. Pastillas y ginebra, mi corazón se quiebra, la noche se hace eterna.
Pastillas y Ginebras, de cambio de actitud, está la banda, parte de la... Me falta solamente Lucas Dolan, de los músicos ejecutores. Después hay un montón de gente atrás, como lo mencionaba César. Antes, Ricky, César y Martín están visitando Radio Nuevo Día. Mañana los podrán disfrutar en Pueblo Chico, Parque Industrial 623, donde estarán presentándose los chicos allí con una larga lista de más de 20 temas, ¿no? ¿No decía? ¿20 y pico? Sí. 23, 24 por lo menos. Yo quería consultar esta situación o repreguntarla, porque por ahí se perdió en el medio. Hoy, con los años que tienen, algunas letras que han elaborado en otra época, es como que las ven y dicen qué jóvenes que éramos o qué adolescentes que éramos. Porque, por ejemplo, Pastillas y Ginebra es claramente de otra época de la banda, ¿no? Sí. No, qué sé yo, no. No genera, No genera, digamos, ningún tipo de... Siempre fue como... Fueron etapas y son historias, en realidad, quizás inventadas, ¿viste? Por ahí muchos piensan que cada letra que uno hace se la escribió a alguien o le pasó. Quizás sí, pero quizás no. A veces uno o se inspira en historias de amigos o cosas que ha visto en la tele. Y para elegir... por ahí, bueno, muchos se identifican o las toman a su forma, cada persona. Sí. Y para elegir las listas, por ejemplo, mañana tocan o cada vez que tocan, ¿cómo hacen? ¿Hay un consenso? ¿Cómo lo van definiendo? Y sí, No, decía recién que a algo le gusta más tocar que otra cosa. Vamos tratando de meter un poco de todo, ¿viste? Haciendo los temas más pilas, lo que por ahí uno ve que la gente levanta más. Levanta, sí. Es como un... Ahora vamos a meter algunos intermedio entre temas lo que nos viejitos gusta y lo también, viste, que no tocamos hace rato, pero tratamos de variar. Claro. Y tampoco aburrirse ustedes, digamos, de tocar siempre, porque tienen variedad. Sí, tenemos, no sé qué cantidad de temas tendremos. ¿Cuántos Más de temas 70, tienen? seguro. ¿No? Más de 70. 60 serán por así, por ahí. Y sí, andaremos por ahí. Pero sí, ahí está variado. Tocamos muchos temas más que nada siempre de lo que es los últimos trabajos, ¿viste? Bueno, y Pero mañana, justo mañana la fecha es... El 1 de julio cumplimos 28 años. Mañana el Justo cumpleaños, mañana. claro. Sí, mañana cumplimos 28 años de banda. 28 años. ¿Tienen alguna anécdota? Y espero que alguien nos lleve una torta. De lo que sea la torta. Estos 28 años. Torta de plata, torta de... ¿Recuerdan alguna anécdota, alguna buena y alguna mala por ahí de tantas cosas que han pasado con la banda tocando en viajes? Algo que recuerden por bueno y algo que sí, Creo que algo que por pasó. suerte hacía anécdotas malas que Mala, digamos, feas. No, Hemos tenido la suerte de que nunca nos pasó nada feo. O sea, como banda, ¿no? Sí. O de haber salido a tocar y que no, Quedado un garrón o algo. tirado, anécdotas lindas, sí, no. tenemos. Realmente sí, tenemos muchos buenos recuerdos. Ahí como a partir de una época como que empezaron a pasar un montón de cosas. No sé, íbamos a presentar un disco y nosotros pensamos que iba a ir gente. No, todavía no llevábamos mucha gente. Si venía a vernos gente, llegamos al quincho de la caja y había fila hasta la esquina. Sí. Ese día no entendíamos nada. Esa fue la primera vez, Nada, la primera vez que tocamos solo y que fue gente y dijimos. ¿Eso en qué año fue? Guau, qué loco. Más o menos. Fue cuando presentamos Espejo, 2005. Cuando presentamos Espejo del Olvido. En el 2005 fue. 2006. En el 2005 fue. ¿Sabes? Me acuerdo porque ese día, mi hijo había nacido unos días antes y ese día mi hijo llegó a la casa y yo tuve que ir a tocar a la noche. Fue Sí, enero. fue la primera vez que hicimos una fecha en un salón, ¿viste? Claro. Y Me lleno. acuerdo que la verdad que íbamos llegando. ¿Y qué dijeron? La fila hasta ¿Qué la pasó vuelta. acá? Claro. Esa fue, digamos, como la primera fecha que dijimos, nos empezaba a ir a ver gente. Me llamaba mi hermano, che, estoy afuera, no me dejan entrar, no entra más gente, no puede entrar más gente, ya está todo lleno. Y a partir de ahí es como que empezaron a pasar un montón de cosas, qué sé yo, che, vamos a San Julián. Caímos con nuestra cosa a San Julián y dijimos, bueno, ¿qué onda? Y cuando empezamos a tocar toda la gente... La primera vez fuimos a tocar a un lugar re chiquitito en San Julián. Sí. Y vos mirabas a Un poco Lucas más grande que este. y atrás de Lucas, atrás del baterista, había gente cantándole al oído los temas. La foto de esa época debe estar increíble, todo el equipo en el piso, toda la gente cantándote al lado. Cara a cara era. Face to face. Wow. Ah, O sea, ese sí. día no... Y eran épocas donde no había redes como Claro. ahora que podés promocionar todo. Recién se estaba empezando a usar el Facebook, más o Sí, menos. sí, sí. parece, ahí. Fotolog. Fotolog había, sí. Fotolog. Pero había que dar un par de cargos, encontramos que el otro día decía, fue Fotolog tanto, decía... Sí.
¿Y algo que le haya quedado pendiente, chicos, o que está pendiente todavía para la banda? para México, ustedes? ir a México. México, Así te lo vamos a ¿Cómo es? ¿Cómo En la México queda? ustedes los piden, mucha gente los pide. ¿Cómo se hace esa relación con la Arranca gente? un año y a ver si ese año podemos llegar. La verdad que no sabemos, sí, nos empezaron a escribir a Yo veo en full, redes a pedir que allá. mucha gente de México les pide que viajen allá, Sí, que sí. es una cuestión salarial. Gente que se hace remeras. Y es una moneda, Ahora han pero mandado qué sé yo, remeras. igual tenés que armar, viste, con gente de confianza allá, que te armen una gira, lugares, que equipo. Claro. Porque, ¿no? Y, Difícil. digamos, ahí, vamos a tocar y Claro, Ya hay bandas tocando allá que están en el Tenés circuito, que- en el under, y que vos decís, bueno. que o pegar sea, onda, no sé, con algún productor, no, con alguien no. que te arme una girita, viste, que te asegure que vas a tocar en lugares más o menos Claro. piola, con un buen sonido, dentro de todo. Después tocar con bandas. Después el resto lo sé, el resto de última, lo ves como lo sé, pero lo más difícil es eso. Un día nos llegó una foto del cantante de Seguimos Perdiendo, que es la banda de punk rock más conocida allá, y el loco con una remera de cambio que no sé si de dónde la venderán en México, que nosotros nunca la vimos. De negra, con la estampa de enfermo con Luca la ahí mano nomás le amarilla. mandó una carta de documento. No, pero a lo que voy que, o sea, Ahora nos debe una fecha. que nos invitan a ver con ellos. Claro. México, mirá Entonces es vos, claramente qué raro. México. Yo vengo siguiendo en Sí, redes eso es lo que me que a encantaría. ustedes los siguen un montón. Piden un taco cuando llegan y un tema de cambio de actitud cuando llegan a los Taco y boliches tequila. los mexicanos. Y viste que lo tenemos tan ahí que apenas preguntaste y los tres te respondimos lo mismo. Sí, Sí, se nota que es Sí. el objetivo. ¿no? El Moto objetivo. Tour. La frutilla. Moto y taco, tú. Taco Tour. Taco Tour. Bueno, se va a dar. Y, César ojalá que dijo, sí. arrancamos el año y es como Sí, que es siempre como puede que estar. siempre decimos, llegaremos este año a México. Bueno, este año ya está. Este año no creo, pero por ahí el año que viene se puede. Es como que este año nos pusimos objetivo a ver si podemos grabar algo nuevo y decir, y de ahí, che, y el año que viene ver si podemos llegar a México. Y así estamos todo el tiempo. Con la banda generamos ingresos y si hay un laburo continuo generamos ingresos como para poder hacer las cosas. Pero bueno, la idea es plantearse un objetivo de ese tamaño desde acá, desde el sur, desde el fondo del todo, cruzarte todo. Pero bueno, vamos a ver qué se da. Sería como también hasta un regalo para los 30 años, no sé. Sí, claramente. Claramente. Banda como ese gusto. Y por fuera de cambio de actitud, ¿tienen alguna inquietud, alguna búsqueda musical que digan esto puede llegar a ir por más allá de cambio? No sé, reversionar a Cristian Castro, qué sé yo, no sé, hacer algo musical de ustedes que diga esto está por fuera o no se encasilla en lo que hacemos con los chicos, me gustaría hacer otra cosa. ¿Algo paralelo decimos a la banda? Sí, o algo que sea del gusto musical de cada uno. Yo me imagino que más allá de que comparten mucho tiempo y lo han compartido, seguramente en su casa escuchan otra cosa y Sí, dicen, yo obviamente, haría algo de sí. esto. Y siempre está la idea esa, ¿no? Pero la verdad que yo nunca me puse en campaña de decir, voy a hacer un disco. Mirá, Estaría justo, bueno algún día. justo nos decían versionar acá. canciones. Justo un No sé si seguidor, con cambio, pero- justo Mauro, otro seguidor, dice, preguntales por México, tienen un montón de gente allá. Y si tienen más seguidores en América. Y dice que es muy loco que lo sigan de otras regiones del mundo. Sí, te acordás que un día mandé una foto de una pareja de Perú, de ¿no? Perú, sí, que se habían hecho su remera también. Sí, Sí, Perú, bueno, Bueno, Chile. hay- también hay muchas ciudades de acá de Argentina que nos gustaría ir, igual que nos escriben de todos lados. Las métricas que tira por ahí Lucas, que nos manda los resúmenes de las redes, te dice, bueno, o sea, el foco está acá en gallego, después está Buenos Aires, lo sigue, está en parte México, hay no sé, algo que miran de España, es como que hay un público de otros lados, es chico obviamente, ¿no? Pero Pero nada, es un montón llegar, para hacer para una banda de nosotros es un llegar hasta montón, allá, España, llegar, por sí, es un montón para nosotros. Ahí es cuando dimensionamos las cosas. A veces te cuesta, por ejemplo, también dimensionar lo que te pasa, lo que decíamos lo del sábado pasado en Comodoro. Dimensionar eso, que caigan con tu remera al recital. Te pones a dimensionarlo y decís, es fuerte. Sí, además que la gente en muchos casos hace propia la canción, la letra que ustedes escribieron, que ustedes compusieron y que vos lo ves ahí a las personas cantándola con pasión, con ganas, Claro, esperando ese tema, porque, como decía vos César, que te pidieron dos temas particularmente o los que van a ver y quieren que suene tal tema y lo cantan, pero Sí, olvidate. desaforado. Y no solo eso, sino que hay gente que se paga hasta el pasaje para irnos a ver. Allá fuimos a tocar al aire y llegaron 2 tráficos de Caleta Olivia, con 30 personas. O sea, los pibes se ponen en campaña porque vamos a tocar hasta allá Claro. y alquilan tráfico y todos llegan. Lo mismo pasó en Comodoro. A veces cuando tocamos acá,
Vos vas entrando a recitar, che, loco, vine de Gregorio, aguante, vine de tal lado. Y que hay gente que aparte de En Buenos Aires pagar también, la entrada, gastan en hospedaje, gastan en pasaje, gastan en comida, solamente para venir a ver a cambio. Cuando tocamos en Uniclub, cayó una traffic como con 15 pibes de La Plata. Wow. En Stramer nos fue a ver gente de... ¿Dónde era? De Carmen, de Patagonia. Sí, de lugares de re lejos, sí. Unos lugares así. Habían viajado a Capital para vernos. Una vez también mirando a una persona que conocemos que es fanática de Cambio, sí, va a venir un grupo de gente de Río Grande a ver a Cambio y le dieron de baja a venir en el auto y quedó a gamba. Se Y vino a dedo, chabón. Se vino a dedo a ver a Cambio y ahora esta vez también se viene y se viene antes para que no quedarse a gamba y no tener que volver a venir a dedo, porque lo haría. Bueno, tenés esas cosas que decís, bueno, yo no lo haría. ¿Viste cuando tocan? Sí. No puedo tocar para que vaya otro. Ustedes cuando tocan generan un poco en el antes y en el después del recital, interactúa con la gente. Sí, siempre, sí. Sí. En las redes, qué sé yo, nos cruzamos en el laburo. Mi laburo Claro, me vos sos farmacéutico. Estamos ahí, pero el otro día una chica dice, che, disculpa, el recital de Cambio. Ninguna pastilla. Son 10.000 pesos. Es con receta. Y me dice, te puedo vender la entrada. porque dice sábado a las 0, pero ¿qué sería? ¿El viernes? Claro, ¿viste? Me dice, ¿qué sería? ¿El viernes después de las 12 o el sábado? Nada, el sábado de la noche. Uno cada 8 horas, le dije. Una cada 8 horas. Y dice, porque la otra, una vez me pasó que fui y era el otro día, no sé qué. Claro, porque uno pone 0 a 0, ya sería Claro. domingo en realidad. Sí, interactuar, sí, Pero eso de sí, siempre, bajar del siempre. escenario, te piden las púas, alguna Sacá foto. fotos, Eso nos reciben. pasa re ¿Y se seguido. sienten extraño cuando viene alguien así como sí. excitado, así como como que conocerte es lo mejor que le pasó en la vida, cosas así? Pobre. Porque Ay. Ahora va. Como que te abren. No, pero Más vale, Uno también lo que está tan cuesta acostumbrado. que ellos entiendan que a uno le da como vergüenza, que te vean así, ¿viste? claro, no es de odioso, sino Sí, que como que sí, exactamente. no soy tan bueno. ¿Y alguna banda con la que les gustaría tocar y todavía no tocaron? ¿Compartir? No sé, ¿Con quiénes tocaron, a ver, por ejemplo? Tocamos con varias. 2 minutos, ataque. Con dos, mi ataque, Bulldog, faltó los violadores, cadena. Flema cuando Flema era Flema Flema, cuando estaba Ricky Ricky. Espinosa. Tocamos casi todo. Faltó Cadena Cadena y violadores. y los Viola, creo. Y alguno ya no, capaz. Después con el resto tocamos casi con todas. Sí. Bien. Y después... Con Marky, con Me gustaría Sillel. tocar con Dito Tenhausen, con Francis, con Social Distortion, Ahora se despide NoFX. Eso era. con NoFX. Mira, y justo nombran bandas Luqui, como que que se coge. hay que mirar para atrás. Y justo yo le preguntaba a Martín y a César cuando llegaron afuera de aire por el punk rock en sí o por el punk en sí, ¿no? Que es un género que en un momento acá en Gallego o en Argentina quizá tuvo un auge en los 2000, que había millones de bandas y de repente ya no quedan tantas. Y de hecho las que quedan Son las por ahí, clásicas. claro, apelan un poco a eso. ¿Cómo ven la cuestión del género y de por ahí ver que no salen nuevas bandas o que no se encuentra material nuevo de punk? Lo que va quedando, como decís vos, o sea, van quedando bandas clásicas y pasa como con todos los estilos. Por ahí cuando nosotros escuchamos el punk éramos chicos, tenía un par de años, una década y media. Hoy, qué sé yo, ¿ya cuánto tiene? Como 3 décadas, Sí. un poco más. Y sí. Y 4, sí, 5 décadas. Y bueno, lo mismo pasa con el rock, el blues, todo eso, están surgiendo nuevos géneros y va quedando esto, las bandas que Claro, persisten el en punk el clásico, estilo. bandas nuevas surgen todo el tiempo. Mm. Pero como te decía yo, viste, nosotros no sé si es porque no nos gusta, porque ya estamos viejos, como era antes, pero pero como era antes los viejos, viste, los viejos que escuchaban. Claro, cuando va. apareció Con el lo tiempo va nuevo que cambiando, se hubiera ¿viste? Gardel no le gustaba. Ponemos un poco más ¿entendés? pop. la Bueno, a cosa. nosotros nos pasa lo mismo. Yo creo que, pues esta banda es buenísima, pero no es el punk rock que a mí me gusta escuchar y volver siempre a lo clásico. Claro. Así se contesta la pregunta. ¿Podemos escuchar algo más? Sí, por La favor. última, por lo menos, y no molestamos más. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vulgar? ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Tranquilo? Bueno, Ahí va. hacemos el último Tranquilo, entonces. dale. Juan. Una Sí, porque baladita. Brian, acá lo que determina el fin del programa es cuando a nuestro operador le da hambre y se quiere ir. Si no, nos quedaríamos, pero. Y acá al lado están los sanguchitos. Vamos a que pagar. Está, seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá. Ahí lo tenemos jaque.
Todavía no hay negocio ahí. Nada, qué malo, vecina. Que pónganse las pilas la vecina ahí. Bueno, vamos con esto entonces. Las esperamos el sábado todos. Nos vemos mañana en Pueblo Chico. Dale. Tantas vueltas salió eso, en la mesa escrito adiós. Entré al baño y me acordé que si te bardeé y vomité la nota en ese papel, manchaste tinto en la pared. En mí está esa sensación, mezcla de dolor y amor. Como lo dijimos, solo queda esperar. Yo a vos te extrañé, que a mí me extrañes. Y ayer vos me dijiste que yo no iba a cambiar. Sabes, tenías razón. Sé que te acordarás de lo peor de mí y no está mal, no. Es que no pude ser lo que vos querías a tu lado. Escupo mi dolor, estas simples líneas que canto. Y que te quede claro que por corazones yo no cambio. Vas a morir, solo siempre comentando, solo instinto amor, solo instinto bobadas. Te vas a morir como un perro me gritas, pero tranquilo, como un perro me gritas.